El amante de Lady Chatterley. D. H. Lawrence. Publicado, 1927. Novela, erótico. Inválido de guerra, Sir Clifford Chatterley y su esposa Connie llevan una existencia acomodada, aparentemente plácida, rodeada de los placeres burgueses de las reuniones sociales y regida por los correctos términos que deben ser propios de todo buen matrimonio. Connie, sin embargo, no puede evitar sentir un vacío vital. La irrupción en su vida de Mellers, el guardabosque de la mansión familiar, la pondrá en contacto con las energías más primarias e instintivas y relacionadas con la vida. La fuerte corriente relacionada con la energía sexual que recorre casi toda la obra de D. H. Lawrence se encuentra, una de sus máximas expresiones en El amante de Lady Chatterley, novela que se vio envuelta en la polémica y el escándalo desde el momento de su aparición. El amante de Lady Chatterley. Capítulo 1. La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo trágico. El cataclismo se ha producido, estamos entre las ruinas, comenzamos a construir hábitats diminutos, a tener nuevas esperanzas insignificantes. Un trabajo no poco agobiante, no hay un camino suave hacia el futuro, pero le buscamos las vueltas o nos abrimos paso entre los obstáculos. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los firmamentos que se hayan desplomado. Esta era, más o menos, la posición de Constance Chatterley. La guerra le había derrumbado el techo sobre la cabeza. Y ella se había dado cuenta de que hay que vivir y aprender. Se había casado con Clifford Chatterley en 1917, durante una vuelta a casa con un mes de permiso. Un mes duró la luna de miel. Luego él volvió a Flandes, para ser despedido a Inglaterra 6 meses más tarde, más o menos en pedacitos. Constance, su mujer, tenía entonces 23 años, y él 29. Su apego a la vida era maravilloso. No murió, y los pedazos parecían irse soldando de nuevo. Durante 2 años estuvo en manos del médico. Luego le dieron de alta y pudo volver a la vida, con la mitad inferior de su cuerpo, de las caderas abajo, paralizada para siempre. Esto fue en 1920. Clifford y Constance volvieron a su hogar, Bragby Hall, sede de la familia. Su padre había muerto. Clifford era ahora un baronet, Sir Clifford, y Constance era Lady Chatterley. Fueron a comenzar su vida de hogar y matrimonio en la descuidada mansión de los Chatterley, sobre la base de una renta más bien insuficiente. Clifford tenía una hermana, pero les había dejado. Por lo demás, no quedaban parientes cercanos. El hermano mayor había muerto en la guerra. Paralizado sin remedio, sabiendo que nunca podría tener hijos, Clifford había vuelto a su hogar en los sombríos Midlands para mantener vivo mientras pudiera el nombre de los Chatterley. Realmente no estaba acabado. Podía moverse por sus propios medios en una silla de ruedas, y tenía otra con un pequeño motor incorporado con la que podía deambular lentamente por el jardín y recorrer la hermosa melancolía del parque, del cual estaba realmente muy orgulloso aunque fingía no darle gran importancia. Habiendo sufrido tanto, su capacidad de sufrimiento se había agotado en cierto modo. Permanecía ausente, luminoso y de buen humor, casi podría decirse chispeante, con su cara rubicunda y saludable y el empuje brillante de sus ojos azul pálido. Sus hombros eran anchos y fuertes, sus manos potentes. Vestía ropa cara y llevaba corbatas elegantes de Bond Street. Y, sin embargo, en su cara podía verse la mirada vigilante, la ligera ausencia de un paralítico. Había estado tan cerca de perder la vida, que lo que quedaba era de un valor excepcional para él. Era obvio en la emocionada luminosidad de sus ojos lo orgulloso que estaba de seguir vivo tras haber pasado por la tremenda prueba. Pero la herida había llegado tan al fondo que algo había muerto dentro de él, parte de sus sentimientos ya no existían. Había un vacío en su sensibilidad. Constance, su mujer, rubicunda, de aspecto campesino, tenía el pelo castaño, un cuerpo fuerte y movimientos pausados, llenos de una energía poco frecuente. Era de ojos grandes y admirativos, con una voz dulce y suave, parecía recién salida de su pueblo natal. Nada de esto era cierto. Su padre era el anciano Sir Malcolm Reid, en tiempos muy conocido como miembro de la Real Academia de Pintura. Su madre había sido una de las cultas fabianas de la floreciente época prerrafaelita. Entre artistas y socialistas cultos,
Constance y su hermana Hilda. Habían tenido lo que podría llamarse una educación estéticamente poco convencional. Las habían enviado a París, Florencia y Roma para respirar arte, y habían ido en la otra dirección, hacia La Haya y Berlín, a los grandes congresos socialistas, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas sin que nadie se asombrara. Las dos chicas, por tanto, y desde edad muy temprana, no se sentían intimidadas ni por el arte ni por la política teórica. Era su ambiente natural. Eran al mismo tiempo cosmopolitas y provincianas, con el provincialismo cosmopolita del arte mezclado con las ideas sociales puras. Las habían enviado a Dresde a los 15 años, para aprender música entre otras cosas. Y lo pasaron bien allí. Vivían libremente entre los estudiantes, discutían con los hombres sobre temas filosóficos, sociológicos y artísticos, eran como los hombres mismos, solo que mejor, porque eran mujeres. Pasearon los bosques con jóvenes robustos provistos de guitarras, clink, clink. Cantaban las canciones de los Wandervogel y eran libres. Libres. La gran palabra. Al aire del mundo, en los bosques de la alborada, entre compañeros vitales y de magnífica voz, libres de hacer lo que quisieran, y sobre todo, de decir lo que les viniera en gana. Hablar era la categoría suprema, el apasionado intercambio de conversación. El amor era un acompañamiento menor. Tanto Hilda como Constance habían tenido sus aventuras amorosas, tentativas, a los 18 años. Los jóvenes con quienes conversaban con tal pasión, los que cantaban con tanto brío y acampaban bajo. Los árboles con una tal libertad, deseaban, desde luego, una relación amorosa. Las muchachas tenían sus dudas, pero, se hablaba tanto de la cosa, parecía tener una tal importancia, y los hombres eran tan humildes y tan anhelantes. ¿Por qué no iba a ser una chica como una reina y darse a sí misma como regalo? Así que se habían regalado, cada una al joven con el que tenía las controversias más sutiles e íntimas. Las charlas, las discusiones, eran lo más importante. Hacer el amor y las relaciones afectivas eran solo una especie de reversión primitiva y un algo de anticlímax. Después, una se sentía menos enamorada del chico y un poco inclinada a odiarle, como si se hubiera entrometido en la vida privada y la libertad interior de una. Porque, desde luego, siendo chica, toda la dignidad y sentido de la vida de una consistía en el logro de una absoluta, perfecta, pura y noble libertad. ¿Qué otra cosa significaba la vida de una chica? Eliminar las viejas y sórdidas relaciones y ataduras. Y, por mucho que se sentimentalizara, este asunto del sexo era una de las relaciones y ataduras más antiguas y sórdidas. Los poetas que lo glorificaban eran hombres la mayoría. Las mujeres siempre habían sabido que había algo mejor, algo más elevado. Y ahora lo sabían con más certeza que nunca. La libertad hermosa y pura de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor sexual. La única desgracia era que los hombres estuvieran tan retrasados en este asunto con respecto a las mujeres. Insistían en la cosa del sexo como perros. Y una mujer tenía que ceder. Un hombre era como un niño en sus apetitos. Una mujer tenía que concederle lo que quería, o, como un niño, probablemente se volvería desagradable, escaparía y destrozaría lo que era una relación muy agradable. Pero una mujer podía ceder ante un hombre sin someter su yo interno y libre. Eso era algo de lo que los poetas y los que hablaban sobre el sexo no parecían haberse dado cuenta suficientemente. Una mujer podía tomar a un hombre sin caer realmente en su poder. Más bien podía utilizar aquella cosa del sexo para adquirir poder sobre él. Porque solo tenía que mantenerse al margen durante la relación sexual y dejarle acabar y gastarse, sin llegar ella misma a la crisis. Y luego podía ella prolongar la conexión y llegar a su orgasmo y crisis mientras él no era más que su instrumento. Ambas hermanas habían tenido ya su experiencia amorosa cuando llegó la guerra y las hicieron volver a casa a toda prisa. Ninguna de ellas se había enamorado nunca de un joven a no ser que ella y él estuvieran verbalmente muy cercanos. Es decir, a no ser que estuvieran profundamente interesados, que se hablaran. Qué asombrosa, qué profunda, qué increíble era la emoción de hablar apasionadamente con algún joven inteligente hora tras hora, continuar día tras día durante meses, no se habían dado cuenta de ello hasta que sucedió. La promesa del paraíso. Tendrás hombres con quienes hablar, no se había pronunciado nunca.
Y se cumplió antes de que ellas se hubieran dado cuenta de lo que una promesa así significaba. Y sí, tras la excitante intimidad de aquellas discusiones vívidas y profundas, la cosa del sexo se hacía más o menos inevitable, que se le iba a hacer. Marcaba el final de un capítulo. Era también una excitación en sí, una excitación extraña y vibrante dentro del cuerpo, un espasmo final de autoafirmación, como la última palabra, emocionante y muy parecida a la línea de asteriscos que puede utilizarse para señalar el final de un párrafo, o una interrupción del tema. Cuando las chicas volvieron a casa durante las vacaciones del verano de 1913, Hilda tenía 20 años y Connie 18. Su padre pudo darse cuenta claramente de que ya habían tenido su experiencia amorosa. El amor avait pas par là, como dice alguien. Pero él mismo era un hombre de experiencia y dejó que la vida siguiera su curso. En cuanto a la madre, una inválida nerviosa en los últimos meses de su vida, lo único que deseaba era que sus hijas fueran libres y se realizaran. Ella no había podido ser nunca ella misma, era algo que le había sido negado. Dios sabe por qué, puesto que era una mujer con rentas propias e independencia. Culpaba de ello a su esposo. Pero en realidad dependía de alguna vieja noción de autoridad enquistada. En su cerebro o en su alma y de la que no podía librarse. No tenía nada que ver con Sir Malcolm, que dejaba que su nerviosamente hostil y decidida esposa hiciera la vida a su manera, mientras él seguía su propio camino. Así que las chicas eran libres, y volvieron a Dresde, a su música, la universidad y los jóvenes. Amaban a sus jóvenes respectivos y sus respectivos jóvenes las amaban a ellas con toda la pasión de la atracción mental. Todas las cosas maravillosas que los jóvenes pensaban, expresaban y escribían, las pensaban, expresaban y escribían para las jóvenes. El chico de Connie era de temperamento musical, el de Hilda, técnico. Pero simplemente vivían para ellas. En sus mentes y en sus emociones mentales, claro. En otros aspectos estaban ligeramente a la defensiva, aunque no lo sabían. En su interior era también obvio que el amor había pasado por ellos, es decir, la experiencia física. Es curioso la sutil pero inconfundible transmutación que opera tanto en el cuerpo de los hombres como en el de las mujeres. La mujer, más floreciente, más sutilmente redondeada, sus jóvenes angularidades suavizadas y su expresión emotiva o triunfante. El hombre, mucho más apaciguado, más introvertido, las formas mismas de sus hombros y sus nalgas menos afirmativas, más indecisas. En el impulso sexual efectivo, dentro del cuerpo, las hermanas estuvieron a punto de sucumbir al extraño poder del macho. Pero la recuperación fue rápida, aceptaron el impulso sexual como una sensación y siguieron siendo libres. Mientras los hombres, agradecidos por la experiencia sexual, entregaron sus almas a la mujer. Y más tarde parecían como quien ha perdido 10 duros para encontrar 5. El chico de Connie podía parecer un poco retraído y el de Hilda algo sarcástico. Pero así son los hombres. Ingratos y constantemente insatisfechos. Cuando no quieres saber nada de ellos te odian porque no quieres, y cuando quieres te odian por alguna otra razón. O sin razón ninguna, excepto que son niños enfadados, y no hay manera de contentarlos con nada, haga una mujer lo que haga. Sin embargo, estalló la guerra. Hilda y Connie fueron facturadas a casa de nuevo, después de haber estado allí ya en mayo para el funeral de su madre. Antes de las Navidades de 1914 sus 2 jóvenes alemanes habían muerto. Aquello hizo llorar a las hermanas y amar a los jóvenes apasionadamente, pero poco después les olvidaron. Ya no existían. Las 2 hermanas vivían en la casa de Kensington de su padre, realmente de su madre, y salían con el joven grupo de Cambridge, el grupo que defendía la libertad, los pantalones de franela, las camisas de franela con el cuello abierto, una selecta especie de anarquía sentimental, un tipo de voz suave y susurrante y una especie de modales ultrasensibles. Sin embargo, Hilda se casó repentinamente con un hombre 10 años mayor que ella, un miembro mayor del mismo grupo de Cambridge, un hombre con no poco dinero y un cómodo empleo. Hereditario en el gobierno, que además escribía ensayos filosóficos. Pasó a vivir con él en una casa poco amplia de Westminster y entró en esa buena sociedad de gente del gobierno, que no está a la cabeza, pero que son, o pudieran ser, el verdadero poder oculto de la nación. Gente que sabe de qué habla, o habla como si lo supiera.
Connie realizaba una forma temperada de trabajo bélico y andaba con los intransigentes de Cambridge, de pantalón de franela que se reían moderadamente de todo, por el momento. Su amigo era un tal Clifford Chatterley, un joven de 22 años, que había vuelto a toda prisa de Bonn, donde estudiaba los tecnicismos de la minería del carbón. Antes había pasado 2 años en Cambridge. Actualmente era teniente en un regimiento fino, porque resultaba más elegante burlarse de todo en uniforme. Clifford Chatterley era más clase alta que Connie. Connie era intelectualidad, de buena posición, pero él era aristocracia. No de la grande, pero lo era. Su padre era un baronet, y su madre había sido hija de un vizconde. Pero, mientras Clifford era de más alta cuna que Connie y más sociedad, resultaba, a su manera, más provinciano y más tímido. Se encontraba a gusto en el pequeño, gran mundo, es decir, entre la aristocracia con tierras, pero se comportaba de manera retraída y nerviosa en ese otro amplio mundo compuesto por las vastas hordas de las clases medias y bajas y los extranjeros. Sí ha de decirse. La verdad, le asustaba un poco la humanidad de las clases medias y bajas y le asustaban los extranjeros que no eran de su clase. Era, de alguna forma paralizante, consciente de su falta de defensas, a pesar de que había disfrutado de todas las defensas de los privilegios. Cosa curiosa, pero fenómeno de nuestros días. De aquí que la velada seguridad peculiar de una chica como Constance Reid le fascinara. Ella era mucho más dueña de sí en aquel mundo exterior de caos que el de sí mismo. Aún así también él era un rebelde, rebelándose incluso contra su clase. O quizá rebeldes sean palabras mayores, demasiado mayores. Estaba simplemente atrapado en el rechazo popular y general de los jóvenes frente a cualquier convencionalismo, y cualquier clase de autoridad real. Los padres eran absurdos, el suyo, tan obstinado, el que más. Y los gobiernos eran absurdos, especialmente el nuestro, de siempre esperar a ver qué pasa. Y los ejércitos eran absurdos, y los carcamales de los generales más aún, especialmente el abotargado de Kitchener. Incluso la guerra era absurda, aunque con la ventaja de que mataba a no poca gente. En realidad todo era algo absurdo, o muy absurdo, desde luego todo lo relacionado con la autoridad, fuera ejército, gobierno o universidades, era absurdo y no poco. Y en la medida en que la clase gobernante tenía cualquier pretensión de gobernar, era también absurda. Sir Geoffrey, el padre de Clifford, era intensamente absurdo, talando sus árboles y escardando hombres. De su mina de carbón para echarlos al fogón de la guerra, y él mismo, tan asentado y patriótico, gastando además en su país más dinero del que tenía. Cuando la señorita Chatterley, Emma, vino de los Midlands a Londres para algo de enfermera, hacía, de forma sutil, bromas constantes sobre Sir Geoffrey y su decidido patriotismo. Gerbert, el hermano mayor y heredero, se reía abiertamente a pesar de que eran sus árboles los que se estaban cortando para las tropas francesas. Pero Clifford simplemente apuntaba una sonrisa incómoda. Todo era absurdo, es verdad. Pero, ¿y si se iba demasiado lejos si uno también llegaba a ser absurdo? Por lo menos la gente de otra clase, como Connie, tomaba en serio algo. Creía en algo. Tomaban en serio a los soldados y a la amenaza del alistamiento forzoso y la escasez de azúcar y caramelos, para los niños. De todas estas cosas, desde luego, las autoridades tenían absurdamente la culpa. Pero Clifford no podía tomar esto en serio. Para él las autoridades eran ridículas ab ovo, no por el caramelo o los soldados. Y las autoridades se sentían absurdas y se comportaban de forma un tanto absurda, y todo era momentáneamente como el cumpleaños del tonto del pueblo. Hasta que las cosas fueron allí a más, y Lloyd George vino a salvar la situación. Esto llegó a superar incluso el absurdo. El joven rebelde dejó de reírse. En 1916 Herbert Chatterley murió en la guerra, así que Clifford se convirtió en heredero. Incluso esto le aterrorizaba. Su importancia como hijo de Sir Geoffrey y criatura de Bragby le había llegado tan a la raíz que nunca escaparía de ello. Y, sin embargo, sabía que también esto, a los ojos del vasto mundo en ebullición, era absurdo. Heredero ahora, y responsable de Bragby. ¿No era horrible y espléndido y al mismo tiempo, quizás, puramente sin sentido?
Sir Geoffrey no tenía sitio para el absurdo. Estaba pálido, en tensión, remetido en sí y obstinadamente decidido a salvar a su país y su propia posición, fuera con Lloyd George o cualquier otro. Tan desconectado estaba, tan divorciado de la Inglaterra que era realmente Inglaterra, tan extremadamente incapaz, que incluso tenía buena opinión de Horatio Battenley. Sir Geoffrey defendía a Inglaterra y a Lloyd George como sus antepasados habían defendido a Inglaterra y a San Jorge, y nunca supo darse cuenta de la diferencia. Así que Sir Geoffrey talaba los árboles y defendía a Inglaterra y Lloyd George e Inglaterra. Y quería que Clifford se casara y tuviera un heredero. Clifford creía que su padre era un anacronismo sin remedio. Pero, ¿en qué estaba él ni un centímetro más adelantado, excepto en un impaciente sentido de lo absurdo de todo y del supremo absurdo de su propia posición? Porque, quieras o no, tomó a su título y a Bragby con la mayor seriedad. La divertida exaltación ya no estaba presente en la guerra, había muerto. Demasiada muerte y horror. Un hombre necesitaba apoyo y consuelo. Un hombre necesitaba tener un ancla en el mundo de la seguridad. Un hombre necesitaba una esposa. Los Chatterley, 2 hermanos y una hermana, habían vivido curiosamente aislados, encerrados uno con otro en Bragby, a pesar de todas sus relaciones sociales. Un sentido de aislamiento intensificaba el lazo familiar, un sentido de la debilidad de su posición, un sentido de inermidad, a pesar de, o a causa de, la tierra y el título. Estaban al margen de aquellos Midlands industriales en los que pasaban sus vidas. Y estaban al margen de su propia clase a causa de la naturaleza retraída, obstinada y taciturna de Sir Geoffrey, su padre, de quien se burlaban pero al que estaban tan apegados. Los 3 habían dicho que siempre vivirían todos juntos. Pero ahora Herbert había muerto y Sir Geoffrey quería que Clifford se casara. Sir Geoffrey apenas lo mencionaba, hablaba muy poco. Pero su insistencia muda y taciturna en que así fuera hacía difícil la resistencia de Clifford. Pero Emma dijo no. Era 10 años mayor que Clifford y para ella su matrimonio sería una deserción y una traición a lo que habían defendido los jóvenes de la familia. Clifford se casó con Connie a pesar de todo y pasó un mes de luna de miel con ella. Era el terrible año de 1917 y estaban tan unidos como 2 personas juntas sobre un barco, que se hunde. Él era virgen al casarse, y la parte sexual no significaba mucho para él. Se entendían muy bien, él y ella, aparte de esto. Y a Connie le encantaba moderadamente aquella intimidad que estaba más allá del sexo, más allá de la satisfacción de un hombre. En todo caso, Clifford no buscaba simplemente su satisfacción, como parecía suceder con tantos hombres. No, la intimidad era más profunda, más personal que eso. Y el sexo era simplemente un accidente, o un anexo, uno de los procesos orgánicos curiosamente caducos que persistían en su propia chabacanería, pero que no eran realmente necesarios. Connie, sin embargo, quería tener hijos, aunque solo fuera para fortalecer su posición frente a su cuñada Emma. Pero a principios de 1918 enviaron a Clifford destrozado a la patria, y no hubo hijo. Y Sir Geoffrey murió de desazón. Capítulo 2. Connie y Clifford se instalaron en Bragby en el otoño de 1920. La señorita Chatterley, disgustada aún por la deserción de su hermano, se había ido y vivía en un pequeño piso en Londres. Bragby era una antigua construcción alargada de piedra parda, comenzada hacia mediados del siglo XVIII y con añadidos posteriores, hasta haber llegado a convertirse en una especie de conejera sin mucha distinción. Estaba situada sobre una elevación en un apreciable parque de viejos robles, pero, no lejos de allí podía verse la chimenea del pozo de Tebersal, con sus nubes de humo y vapor, y, sobre la húmeda y neblinosa distancia de la colina, el burdo amasijo del pueblo de Tebersal, un pueblo que comenzaba casi a las puertas del parque y se arrastraba en una fealdad sin remedio a lo largo de una extensa y horrorosa milla, casas, filas de casas de ladrillo, miserables, pequeñas, tristes, con techos de pizarra negra como tapadera, ángulos agudos y una deliberada y vacía falta de solaz. Connie estaba acostumbrada a Kensington, o a las colinas de Escocia, o a las Vegas de Sussex. Aquella era su Inglaterra.
con el estoicismo de la juventud, comprendió de una mirada la desalmada frialdad de los Midlands con su minería del hierro y del carbón, y le aplicó su justo valor, algo increíble en lo que no había que pensar. Desde las deprimentes habitaciones de Bragby oía el ronroneo de las cribas de la mina, el chirrido de la cabria, el clac-clac de las vías de maniobra y el ronco y apagado silbido de las locomotoras mineras. La escombrera de Teveral estaba ardiendo, había estado ardiendo durante años y costaría millones apagarla. Así que tenía que seguir ardiendo. Y cuando el viento soplaba de allí, cosa frecuente, la casa se llenaba de la peste de aquella combustión sulfurosa del excremento de la tierra. Pero incluso en los días sin viento el aire olía siempre a algo subterráneo, sulfuro, hierro, carbón o ácido. E incluso sobre las rosas de Navidad las motas se asentaban de forma persistente, increíble, como un maná negro de los cielos de la fatalidad. Bueno, allí estaba, inevitable como el resto de las cosas. Era un tanto horrible, pero, ¿por qué romperse la cabeza? No podía borrarse de un plumazo. Todo seguía allí. La vida, como lo demás. Por la noche, sobre el bajo techo oscuro de nubes, los manchones rojos ardían temblorosos, jaspeantes, alargándose y contrayéndose como quemaduras dolorosas. Eran los hornos. Al principio fascinaban a Connie con una especie de horror, se sentía vivir bajo la tierra. Luego se acostumbró a ellos. Y por la mañana llovía. Clifford decía que Bragby le gustaba más que Londres. Aquella comarca tenía una personalidad propia y salvaje y la gente tenía huevos. Connie se preguntaba qué otra cosa tendrían, desde luego ni ojos ni cerebros. Eran tan silvestres, informes e incoloros como el paisaje, e igual de huraños. Solo que había algo en su confuso chapurreo del dialecto y en el chapoteo de sus botas claveteadas sobre el asfalto cuando, en bandas, volvían a casa del trabajo, que era terrible y un tanto misterioso. No se había dado ninguna fiesta de bienvenida para el joven caballero, ninguna celebración, ninguna recepción, ni siquiera una flor. Solo un húmedo viaje en coche por un camino oscuro y encharcado, entre un túnel de árboles melancólicos hasta salir a la pendiente del parque, donde pastaban ovejas grises y mojadas, y luego la cumbre donde la casa desplegaba su oscura fachada parda y el ama de llaves y su marido parecían flotar como inquilinos inseguros sobre la faz de la tierra, dispuestos a recitar entre dientes alguna fórmula de bienvenida. No había comunicación entre Bragby Hall y el pueblo de Teversal, ninguna. Ni una mano al ala del sombrero, ni un gesto de cortesía. Los mineros miraban simplemente. Los tenderos alzaban la gorra ante Connie como si fuera una conocida y hacían un imperfecto gesto de cabeza. Hacia Clifford, eso era todo. Un abismo sin puente, y una especie de silencioso resentimiento por ambas partes. Al principio la constante llovizna de resentimiento que venía del pueblo hacía sufrir a Connie. Luego se endureció y aquello se convirtió en una especie de tónico, algo que daba sentido a la vida. No era que ella y Clifford estuviesen mal vistos, simplemente pertenecían a una especie que no tenía nada que ver con la de los mineros. Golfo infranqueable, abismo insondable, tal como no exista quizás al sur del Trent. Pero en los Midlands y en el norte industrial existía un golfo infranqueable a través del cual no podía establecerse ninguna comunicación. Quédate en tu lado y yo me quedaré en el mío. Una extraña negación del sentir común de la humanidad. Y, sin embargo, el pueblo simpatizaba con Clifford y Connie en abstracto. Pero en la vida diaria era, déjame en paz, por ambos lados. El rector era un hombre agradable de unos 60 años que solo vivía para su oficio y casi reducido, personalmente a la inexistencia por el mudo, déjame en paz, del pueblo. Las mujeres de los mineros eran casi todas metodistas. Los mineros no eran nada. Pero lo poco de uniforme oficial que llevaba el sacerdote era suficiente para ocultar por completo el hecho de que se trataba de un hombre como cualquier otro. No. Era el señor Ashby una especie de institución automática de rezos y sermones. Este obstinado e instintivo, somos tan buenos como usted, por muy Lady Chatterley que usted sea, desconcertaba y confundía enormemente a Connie al principio. La curiosa, suspicaz y falsa amabilidad con que las mujeres de los mineros respondían a sus intentos de contacto, aquel curiosamente ofensivo matiz de, cielos. Ahora soy alguien,
puesto que Lady Chatterley se digna dirigirme la palabra. Pero que no se crea que yo soy menos que ella. Que siempre oía como una vibración en las voces semiaduladoras de las mujeres, era insoportable. No había manera de ignorarlo. Demostraba una desesperante y ofensiva rebeldía. Clifford les ignoraba y ella aprendió a hacer lo mismo. Pasaba sin mirarles y ellos la miraban como si fuera una figura de cera en movimiento. Cuando tenía que hablar con ellos, Clifford era más bien altivo y adoptaba un tono de desprecio. No valía la pena seguir siendo amable. En realidad y en general se mostraba con un cierto engreimiento y desprecio ante cualquiera que no fuera de su clase. Permanecía en su terreno, sin ningún intento de conciliación. Y la gente ni le quería ni dejaba de quererle, era parte de las cosas, como la mina o como Bragby mismo. Pero en realidad Clifford era extremadamente tímido y susceptible ahora que estaba impedido. Le disgustaba ver a cualquiera, a excepción de los criados personales, puesto que tenía que permanecer sentado en una silla de ruedas o en una especie de moto de inválido. En cualquier caso seguía vistiendo con el mismo cuidado la ropa confeccionada por sastres caros y llevaba las distinguidas corbatas de Bond Street como antes. De arriba a abajo mantenía la misma elegancia y distinción de siempre. Nunca había sido uno de esos jóvenes modernos afeminados, era incluso más bien campestre, con su cara curtida y sus anchos hombros. Pero su voz, muy suave e insegura, y sus ojos, al mismo tiempo asustadizos y audaces, llenos de seguridad e indecisos, revelaban su naturaleza. Su comportamiento era a menudo ofensivamente engreído, para volver a ser luego modesto y comedido, casi tembloroso. Connie y él estaban unidos a la distante manera moderna. Había llegado a herirle demasiado el tremendo golpe de su invalidez para poder ser abierto y chispeante. Era una cosa lesionada. Y como tal, Connie permanecía apasionadamente a su lado. Pero ella no podía evitar sentir que estuviera tan aislado de la gente. Los mineros, en un sentido, le pertenecían, pero él los veía como objetos, más que como seres humanos, parte de la mina, más que parte de la vida, descarnados fenómenos naturales, más que hombres semejantes a él. En cierto sentido le daban miedo, no podía soportar que le miraran ahora que estaba paralítico. Y su extraña y dura vida le parecía tan innatural como la de los erizos. Sentía un remoto interés, pero como un hombre que mirara por un microscopio o un telescopio. No estaba en contacto. No tenía una conexión real con nadie, excepto, por tradición, con Bragby, a través del fuerte lazo de la defensa familiar, con Emma. Fuera de eso nada le afectaba realmente. Connie se daba cuenta de que ella misma no le afectaba realmente, no de verdad. Quizás no había en él nada que pudiera conmoverse, simplemente una negación del contacto humano. Sin embargo, dependía absolutamente de ella, la necesitaba en todo momento. A pesar de su fortaleza y estatura, era un ser indefenso. Podía moverse en una silla de ruedas y tenía su silla motorizada con la que podía recorrer lentamente el parque. Pero cuando se quedaba solo era como un objeto abandonado. Necesitaba que Connie estuviera allí para tener la seguridad de existir. Aún así era ambicioso. Había empezado a escribir narraciones, historias curiosas y muy personales sobre gente que había conocido. Ingeniosas, malintencionadas y, sin embargo, de forma un tanto misteriosa, sin sentido. Sus dotes de observación eran extraordinarias y personales. Pero no tenían garra, no había contacto real. Era como si todo se desarrollara en el vacío. Aunque, dado que el terreno de la vida es hoy un escenario iluminado artificialmente, los cuentos tenían una curiosa fidelidad a la vida moderna, a la psicología moderna más bien. Clifford era morbosamente sensible cuando se trataba de estos cuentos. Quería que a todo el mundo le parecieran buenos. De lo mejor, non plus ultra. Se publicaban en las revistas más modernas y eran alabados o criticados como de costumbre. Pero para Clifford las críticas negativas eran una tortura, como cuchillos clavados en sus entrañas. Era como si todo su ser estuviera en sus cuentos. Connie le ayudaba todo lo que podía. Al principio era apasionante. Él lo consultaba todo con ella de forma monótona, insistente, constante, y ella tenía que responder con toda su capacidad. Era como si todo su cuerpo, su alma y su sexo despertaran y pasaran a sus cuentos.
Aquello la emocionaba y la absorbía. Vida física apenas la vivían. Ella tenía que supervisar los asuntos de la casa. Pero el ama de llaves había servido a Sir Geoffrey durante muchos años, y aquel ser, apenas podría llamársele doncella, ni siquiera mujer, seco, sin edad definida, absolutamente correcto, que servía a la mesa había estado en la casa durante 40 años. Ni siquiera las muchachas de la limpieza eran jóvenes. Era horrible. ¿Qué podía hacerse en un sitio así, excepto dejarlo como estaba? Todas aquellas habitaciones infinitas que nadie usaba, toda aquella rutina de los Midlands, la limpieza mecánica y el orden mecánico. Clifford había insistido en contratar una nueva cocinera, una mujer de experiencia que le había servido en su piso de soltero en Londres. Por lo demás, la anarquía mecánica parecía presidir las cosas. Todo funcionaba dentro de un orden, con una estricta limpieza y una puntualidad estricta, incluso con una estricta honestidad. Y, sin embargo, para Connie era todo una anarquía metódica. Ningún calor, ningún sentimiento proporcionaban un nexo orgánico. La casa tenía el mismo aspecto desolado que una calle por donde no pasa nadie. ¿Qué otra cosa podía hacer más que dejar las cosas como estaban? Así que lo dejó todo como estaba. La señorita Chatterley venía a veces, con su cara fina, aristocrática, y saboreaba el triunfo al ver que todo seguía igual. Nunca le perdonaría a Connie haberla apartado de su unión espiritual con su hermano. Era ella, Emma, quien debería estarle ayudando a sacar adelante aquellas historias, aquellos libros, las narraciones de los Chatterley, algo nuevo en el mundo, algo que ellos, los Chatterley, habían creado. No existía ningún otro tipo de baremo. No había ninguna relación orgánica con el pensamiento ni la expresividad de hasta entonces. Algo nuevo había nacido a la luz del mundo, los libros Chatterley, absolutamente personales. El padre de Connie, en sus fugaces visitas a Bragby, le decía en privado a su hija, en cuanto a lo que escribe Clifford, es ingenioso, pero no tiene nada dentro. No aguantará el paso del tiempo. Connie miraba al fornido caballero escocés que había sabido arreglarse tan bien en la vida, y sus ojos, sus siempre asombrados grandes ojos azules, adquirían un matiz de ambigüedad. Nada dentro. ¿Qué quería decir con nada dentro? Si los críticos le alababan, y el nombre de Clifford era casi famoso y hasta ganaba dinero, ¿qué quería decir su padre con qué? ¿No había nada dentro de las obras de Clifford? ¿Qué otra cosa podía haber? Porque Connie había adoptado la forma de valorar de los jóvenes, lo del momento lo era todo. Y los momentos se sucedían sin estar necesariamente relacionados entre sí. Era su segundo invierno en Bragby cuando su padre le dijo, espero, Connie, que no dejarás que las circunstancias te conviertan en una Demi Birch. Una Demi Birch. Replicó Connie vagamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? A no ser que te guste, desde luego, dijo su padre precipitadamente. A Clifford le dijo lo mismo cuando ambos se vieron a solas. Me temo que no vaya mucho con Connie convertirse en una Demi Birch. Una semi-virgen. Contestó Clifford, traduciendo la expresión para estar seguro. Lo pensó un instante, luego se puso muy rojo. Estaba enfadado y ofendido. ¿En qué sentido no va mucho con ella? Preguntó fríamente. Se está poniendo delgada, angular. No es su estilo. Ella no es el tipo de mocosa menudita como un jurel, es una jugosa trucha escocesa llena de carne. Sin pintas, desde luego. Dijo Clifford. Más tarde quería decirle algo a Connie sobre el asunto de la semivirgen, y en qué situación se encontraba. Pero no pudo decidirse a hacerlo. Vivía al mismo tiempo en una relación demasiado íntima con ella y no lo suficientemente íntima. Espiritualmente él y ella eran una sola cosa, pero corporalmente eran extraños y ninguno podía soportar la idea de sacar a la luz el corpus delicti. Tan íntima y al mismo tiempo tan distante era su relación. Connie adivinó, sin embargo, que su padre había dicho algo y que ese algo daba vueltas en la cabeza de Clifford. Sabía que a él no le importaba que fuera una semivirgen o una semifulana, siempre que no tuviera que enterarse ni nadie se lo hiciera ver. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Connie y Clifford llevaban ahora casi 2 años en Bragby, viviendo su difuminada vida de concentración en Clifford y su trabajo. Sus intereses no habían dejado de confluir en sus obras. Hablaban y forcejeaban sobre las congojas de la composición literaria, y sentían como si estuviera sucediendo algo, sucediendo realmente en el vacío. Y hasta el presente era una vida, en el vacío. Por lo demás era una no existencia. Bragby estaba allí estaban los sirvientes, pero de un modo espectral, sin existencia efectiva. Connie daba paseos por el parque y por el bosque que rodeaba al parque, disfrutaba de la soledad y del misterio, pisando las hojas muertas en otoño y cogiendo prímulas en primavera. Pero todo era un sueño, o más bien, un simulacro de realidad. Las hojas de roble eran para ella como hojas de roble deformadas por un espejo. Ella misma era un personaje leído por alguien, recogiendo prímulas que no eran más que sombras, o recuerdos, o palabras. Sin sustancia para ella, sin nada, sin presencia, sin contacto. Solo existía aquella vida con Clifford. Aquel interminable entramado de historias, aquel puntillismo de la conciencia, aquellos cuentos de los que Sir Malcolm decía que estaban vacíos y que no pervivirían. ¿Por qué habían de tener un contenido? ¿Por qué habrían de pervivir? A cada día le basta con su propia insuficiencia. A cada momento le basta con la apariencia de realidad. Clifford tenía no pocos amigos, conocidos más bien, y los invitaba a Bragby. Invitaba a todo tipo de gente, críticos y escritores, gente que ayudaría a alabar sus libros. Y se sentían halagados por la invitación a Bragby y los alababan. Connie lo comprendía todo perfectamente. Pero, ¿por qué no? Aquella era una de las figuras borrosas del espejo. ¿Qué había de malo en ello? Ella era la anfitriona de aquella gente, casi todos hombres. Era también anfitriona de las escasas amistades aristocráticas de Clifford. Siendo una muchacha dulce, colorada, campestre, con tendencia a las pecas, de grandes ojos azules y pelo castaño ondulado, con una voz suave y potentes caderas de mujer, la consideraban femenina y un poco pasada de moda. No era el tipo de mocosa menudita como un pez, como un muchacho, con el pecho plano como un chico y el culo estrecho. Era demasiado femenina para estar bien. Así que los hombres, en especial los que ya no eran tan jóvenes, eran muy atentos con ella. Pero sabiendo la tortura que significaría para Clifford la menor señal de coqueteo por su parte, no les daba pie en absoluto. Permanecía callada. Y ausente, no tenía contacto con ellos ni trataba de tenerlo. Clifford estaba extraordinariamente orgulloso de sí mismo. Los parientes de Clifford la trataban con amabilidad. Ella se daba cuenta de que su amabilidad significaba que no la temían y de que aquella gente no sentía ningún respeto por uno a no ser que uno les diera un cierto miedo. Pero también en esto faltaba el contacto. Les dejaba ser amables y desdeñosos, les dejaba sentir que no había necesidad de desenvainar el acero y ponerse en guardia. No tenía ninguna relación real con ellos. El tiempo transcurría. Sucediera lo que sucediera, no pasaba nada, porque ella permanecía tan deliciosamente fuera de contacto con todo. Ella y Clifford vivían en las ideas de ambos y en los libros de él. Ella recibía. Siempre había gente en la casa. El tiempo seguía su curso a la manera del reloj, las 8:30 en lugar de las 7:30. Capítulo 3. Connie era consciente, sin embargo, de un creciente desasosiego. A causa de su falta de relación, una inquietud se iba apoderando de ella como una locura. Crispaba sus miembros aunque ella no quisiera moverlos, sacudía su espina dorsal cuando ella no quería incorporarse, sino que prefería descansar confortablemente. Se removía dentro de su cuerpo, en su vientre, en algún lado, hasta que se veía obligada a saltar al agua y nadar para librarse de ello. Hacía latir agitadamente su corazón sin motivo. Y estaba adelgazando. Era simple. Inquietud. A veces salía corriendo a través del parque, abandonaba a Clifford y se tumbaba entre los helechos. Para escapar de la casa. Tenía que escapar de la casa y de todo el mundo. El bosque era su único refugio, su santuario. Pero no era realmente un refugio, un santuario, porque no tenía relación real con él. Era simplemente un lugar donde podía escapar de lo demás.
Nunca llegó a captar el espíritu mismo del bosque, si es que existía una tontería semejante. Vagamente sabía que se estaba destrozando de alguna manera. Vagamente sabía que había perdido el contacto, el hilo que la unía al mundo real y vital. Solo Clifford y sus libros, que no existían, que no tenían nada dentro. Vacío en el vacío. Lo sabía vagamente. Pero era como darse de cabeza contra una roca. Su padre volvió a advertirle: ¿por qué no te buscas un muchacho, Connie? Es lo mejor que podrías hacer. Aquel invierno les visitó Michaelis durante algunos días. Era un joven irlandés que había hecho ya una gran fortuna en América con sus obras de teatro. Durante un tiempo había sido acogido con entusiasmo por la buena sociedad de Londres, porque escribía sobre la buena sociedad. Luego, gradualmente, la buena sociedad se dio cuenta de que había sido ridiculizada por una miserable rata de alcantarilla de Dublín, y vino el rechazo. Michaelis era lo más bajo de la grosería y la zafiedad. Se descubrió que era anti-inglés, y para la clase que había efectuado este descubrimiento aquello era peor que el peor crimen. Lo descuartizaron y arrojaron sus restos al cubo de la basura. Sin embargo, Michaelis tenía su apartamento en Mayfair y se paseaba por Bond Street con el aspecto de un gentleman, porque ni siquiera los mejores sastres rechazan a sus clientes de baja estofa cuando esos clientes pagan. Clifford había invitado a aquel joven de 30 años en un mal momento de la carrera del joven. Pero no lo había dudado. Michaelis cautivaba los oídos de 1 millón de personas probablemente, y, siendo un marginado sin remedio, agradecería sin duda una invitación a Bragby en un momento en que el resto de la buena sociedad le cerraba las puertas. Al estar agradecido, le haría sin duda bien a Clifford en América. La fama. Un hombre puede alcanzar una fama considerable, signifique lo que signifique, si se habla de él de la forma adecuada, especialmente, allí. Clifford estaba en ascenso, y era notable su fino instinto para la publicidad. En definitiva, Michaelis le retrató de la forma más noble en una comedia, y Clifford se transformó en una especie de héroe popular. Hasta que llegó la reacción al descubrir que en realidad había sido ridiculizado. Connie se asombraba un poco ante la necesidad ciega e imperiosa que tenía Clifford de ser conocido. Y conocido por ese mundo vasto y amorfo del que él ni siquiera sabía nada y ante el que sentía un miedo incómodo. Conocido como escritor, como un escritor moderno de primera fila. Connie sabía ya, por el triunfante, viejo cordial y jactancioso Sir Malcolm, que los artistas se hacían propaganda y se esforzaban por colocar la mercancía. Pero su padre utilizaba canales ya establecidos, usados por todos los demás miembros de la Real Academia de Pintura para vender sus cuadros. Mientras que Clifford descubría nuevos canales de publicidad de todo tipo. Invitaba a toda clase de gente a Bragby sin rebajarse él mismo. Pero, dispuesto a levantarse rápidamente una reputación monumental, se servía para ello de todo tipo de escombro que le viniera a mano. Michaelis llegó, como era de esperar, en un magnífico coche con chofer y un sirviente. Absolutamente vestido a la moda de Bond Street. Pero al verlo, algo en el alma aristocrática de Clifford dio un vuelco. No era exactamente, de hecho no era en absoluto, bien, lo que trataba de aparentar. Para Clifford aquello fue suficiente y definitivo. Y sin embargo se portó de la forma más educada con aquel hombre, con el tremendo éxito que aquel hombre representaba. La diosa bastarda, como se dice de la fortuna, rondaba insidiosa y protectora en torno a un Michaelis a veces humilde, a veces desafiante, y aquello intimidaba a Clifford por completo, puesto que él también quería prostituirse a la diosa bastarda, a la fortuna, si es que ella le aceptaba. Obviamente, Michaelis no era inglés, a pesar de todos los sastres, sombrereros, barberos y zapateros del mejor barrio de Londres. No, evidentemente no era inglés, tenía una forma incorrecta, plana y pálida de cara y modales, y una forma incorrecta de descontento. Era rencoroso e insatisfecho, algo obvio para cualquier caballero inglés, que nunca permitiría que algo así se notara de forma evidente en su comportamiento. El pobre Michaelis había sufrido muchas patadas y le había quedado como herencia un cierto aspecto de llevar el rabo entre las piernas, incluso ahora. Se había abierto camino por puro instinto, y más puro desdén, hasta subir a las tablas y llegar al proscenio con sus comedias. Había sabido ganar al público.
Y pensaba que el tiempo de las patadas había terminado. Por desgracia no. Y no terminaría nunca. Porque, en cierto sentido, estaba pidiendo a voces que le dieran más. Se desvivía por estar en un lugar que no le correspondía, entre la clase alta inglesa. Y cómo disfrutaban ellos con los golpes que le iban dando. Y cómo los odiaba a él. Y, sin embargo, aquel chucho indecente de Dublín viajaba con un sirviente y un hermoso coche. Había algo en el que le gustaba a Connie. No era presumido, no se hacía ilusiones sobre sí mismo. Hablaba con Clifford de forma sensata, breve y práctica, sobre todas las cosas que Clifford quería saber. Ni más ni menos. Sabía que le habían invitado a Bragby para utilizarle, y como un viejo, astuto y casi indiferente hombre de negocios, o gran hombre de negocios, dejaba que le hicieran preguntas y las contestaba sin dejar lugar a los sentimientos. Dinero. Decía. El dinero es una especie de instinto. Hacer dinero es una especie de don natural en un hombre. No es nada premeditado. No se trata de un truco puesto en práctica. Es algo así como un rasgo permanente de la propia naturaleza. Se empieza, se comienza a ganar dinero y se sigue, hasta un cierto punto, supongo. Pero hay que empezar, dijo Clifford. Naturalmente. Hay que entrar. No se puede hacer nada si le dejan fuera a uno. Hay que abrirse camino a codazos. Pero una vez hecho eso ya no se puede evitar. ¿Pero habría usted ganado dinero con algo que no fuese el teatro? Preguntó Clifford. Oh, probablemente no. Yo puedo ser buen escritor o puedo ser malo, pero soy escritor y escritor de teatro. Eso es lo que soy y lo único que puedo ser. De eso no hay duda. ¿Y piensa que lo que tiene que ser es autor de comedias de éxito? Preguntó Connie. Ahí está, exactamente. Dijo, volviéndose hacia ella en un arranque repentino. No hay razón ninguna. No tiene nada que ver con el éxito. No tiene nada que ver con el público, si vamos a eso. No hay nada en mis obras para que tengan éxito. No es eso. Son simplemente como el tiempo, es el que tiene que hacer, por el momento. Volvió sus ojos lentos y plenos, ahogados en una desilusión sin límites, hacia Connie, y ella tembló ligeramente. Parecía tan viejo. Infinitamente. Viejo, constituido por capas de desilusión concentradas en él generación tras generación, como estratos geológicos, y al mismo tiempo estaba perdido como un niño. Era un marginado en cierto sentido, pero con la bravura desesperada de su existencia de rata. Por lo menos es magnífico lo que ha logrado usted a su edad, dijo Clifford con expresión contemplativa. Tengo 30 años, sí, 30. Dijo Michaelis de manera cortante y repentina, con una extraña risa, vacía, triunfante y amarga. ¿Y está usted solo? Preguntó Connie. ¿Qué quiere decir? ¿Qué si vivo solo? Tengo mi criado. Es griego, dice, y bastante inútil. Pero lo conservo. Y voy a casarme. Oh, sí, tengo que casarme. Suena como tenerse que operar de las anginas, rió Connie. ¿Será un gran esfuerzo? La miró con admiración. Bueno, Lady Chatterley, en un sentido lo será. Perdóneme, creo que no podría casarme con una inglesa, ni siquiera con una irlandesa. Pruebe con una americana, dijo Clifford. Oh, americana. Se reía con una risa hueca. No. Le he pedido a mi criado que me encuentre una turca o algo así, algo más cercano al oriental. Connie estaba realmente asombrada ante aquel extraño y melancólico ejemplar de éxito extraordinario. Se decía que tenía unos ingresos de $50,000 solo de América. A veces era guapo, a veces, cuando miraba hacia un lado, hacia abajo, y la luz caía sobre él, tenía la belleza silenciosa y estoica de una talla negra en marfil, con sus ojos expresivos y las amplias cejas en un extraño arco, la boca inmóvil y apretada, esa inmovilidad momentánea pero evidente, una inmovilidad, una intemporalidad a la que aspira Buda y que los negros expresan a veces sin siquiera intentarlo, algo antiguo, antiguo y congénito a la raza. Siglos de concordancia con el destino de la raza, en lugar de nuestra resistencia individual. Y luego pasar nadando,
como las ratas en un río oscuro. Connie sintió un brote repentino y extraño de simpatía hacia él, un impulso mezcla de compasión con un deje de repulsión que casi llegaba a ser amor. El marginado. El marginado. Y le llamaban ordinario. Cuanto más ordinario y engreído parecía Clifford. Cuanto más estúpido. Michaelis se dio cuenta enseguida de que la había impresionado. Volvió hacia ella sus ojos expresivos, avellanados y ligeramente saltones con una mirada de pura ausencia. Estaba estudiándola, considerando la impresión que le había producido. Con los ingleses nada podía salvarle de ser el eterno marginado, ni siquiera el amor. Y sin embargo las mujeres se encaprichaban a veces con él. Las inglesas también. Sabía en qué situación estaba frente a Clifford. Eran dos perros que no se conocían y a los que les hubiera gustado enseñarse los dientes, pero que se veían obligados a sonreírse. Pero con la mujer no estaba tan seguro. El desayuno se servía en los dormitorios. Clifford no aparecía nunca antes de la comida y el comedor era un tanto lúgubre. Tras el café, Michaelis, un cuerpo inquieto e impaciente. Se preguntaba qué podría hacer. Era un hermoso día de noviembre. Hermoso para Bragby. Contempló la melancolía del parque. Dios. ¡Qué sitio! Envió a un sirviente a preguntar si podía hacer algo por Lady Chatterley. Había pensado ir a Sheffield en su coche. Llegó la respuesta diciendo si no le importaría subir al cuarto de estar de Lady Chatterley. Connie tenía un cuarto de estar en el tercer piso, el más alto, de la parte central de la casa. Las habitaciones de Clifford estaban en la planta baja, desde luego. Para Michaelis era halagador verse invitado a subir al cuarto particular de Lady Chatterley. Siguió ciegamente al criado. Nunca se daba cuenta de las cosas ni tenía contacto con lo que le rodeaba. Ya en la habitación, echó una vaga mirada a las hermosas reproducciones alemanas de Renoir y Cézanne. Es una habitación muy agradable, dijo con una sonrisa forzada, como si le doliera sonreír, enseñando los dientes. Es una buena idea haberse instalado en el último piso. Sí, también a mí me lo parece, dijo ella. Su habitación era la única agradable y moderna de la casa, el único lugar de Bragby en que se descubría su personalidad. Clifford no la había visto nunca y ella invitaba a muy poca gente a subir. Ella y Michaelis estaban sentados en ese momento a ambos lados de la chimenea y conversaban. Ella le preguntó por sí mismo, su madre, su padre, sus hermanos, los demás siempre le interesaban y cuando se despertaba su simpatía perdía por completo el sentido de clase. Michaelis hablaba con franqueza sobre sí mismo, con toda franqueza, sin afectación, poniendo simplemente al descubierto su alma amarga e indiferente de perro callejero y mostrando luego un reflejo de orgullo vengativo por su éxito. Pero, ¿por qué es usted un ave tan solitaria?, le preguntó Connie, y él volvió a mirarla con su mirada avellana, intensa, interrogante. Algunas aves son así, contestó él. Y luego, con un deje de ironía familiar, pero, escuche, ¿y usted misma? ¿No es usted algo así como un ave solitaria también? Connie, algo sorprendida, lo pensó un momento y luego dijo, solo en parte. No tanto como usted. ¿Soy yo un ave absolutamente solitaria?, preguntó él con su extraña mueca risueña, como si tuviera dolor de muelas, era tan retorcida, y sus ojos eran tan perennemente melancólicos, o estoicos, o desilusionados, o asustados. ¿Por qué?, dijo ella, faltándole un tanto el aliento mientras le miraba. Sí que lo es, ¿no? Se sentía terriblemente atraída hacia él, hasta el punto de casi perder el equilibrio. Sí, tiene usted razón, dijo él, volviendo la cabeza y mirando a un lado, hacia abajo, con esa extraña inmovilidad de las viejas razas que apenas se encuentra en nuestros días. Era aquello lo que le hacía a Connie perder su capacidad de verlo como algo ajeno a ella misma. Él levantó los ojos hacia ella con aquella mirada intensa que lo veía todo y todo lo registraba. Al mismo tiempo el niño que lloraba en la noche gemía desde su pecho hacia ella, de una forma que producía una atracción en su vientre mismo. Es muy amable que se preocupe por mí, dijo él lacónicamente. ¿Por qué no iba a hacerlo?, dijo ella, faltándole casi el aliento para hablar. Él rió con aquella risa torcida, rápida,
sibilante. Ah, siendo así, ¿puedo cogerle la mano un segundo? Preguntó él repentinamente, clavando sus ojos en ella con una fuerza casi hipnótica y dejando emanar una atracción que la afectaba, directamente en el vientre. Le miró fijamente, deslumbrada y transfigurada, y él se acercó y se arrodilló a su lado, apretó sus dos pies entre las manos y enterró la cabeza en su regazo, así permaneció inmóvil. Ella estaba completamente fascinada y transfigurada, mirando la tierna forma de su nuca con una especie de confusión, sintiendo la presión de su cara contra sus muslos. Dentro de su ardiente abandono no pudo evitar colocar su mano, con ternura y compasión, sobre su nuca indefensa, y él tembló con un profundo estremecimiento. Luego él levantó la mirada hacia ella con aquel terrible atractivo en sus intensos ojos brillantes. Ella era absolutamente incapaz de resistirlo. De su pecho brotó la respuesta de una inmensa ternura hacia él, tenía que darle lo que fuera, lo que fuera. Era un amante curioso y muy delicado con la mujer, con un temblor incontrolable, al mismo tiempo, distante, consciente, muy consciente de cualquier ruido exterior. Para ella aquello no significaba nada, excepto que se había entregado a él. Y después él dejó de estremecerse y se quedó quieto, muy quieto. Luego, con dedos suaves y compasivos, le acarició la cabeza reclinada en su pecho. Cuando él se levantó besó sus manos, luego sus pies en las pantuflas de cabritilla, y en silencio, se alejó hacia el extremo de la habitación, allí se detuvo de espaldas a ella. Hubo un silencio de algunos minutos. Luego se volvió y se acercó de nuevo a ella, sentada en el sitio de antes, junto a la chimenea. Y ahora supongo que me odiará, dijo él de una forma tranquila e inevitable. Ella alzó rápidamente los ojos hacia él. ¿Por qué?, preguntó. Casi todas lo hacen, dijo, luego se corrigió. Quiero decir, es lo que pasa con las mujeres. Nunca tendría menos motivos que ahora para odiarle, dijo ella recriminándole. Lo sé. Lo sé. Así debiera ser. Es usted terriblemente buena conmigo, gimió él miserablemente. Ella no entendía por qué se sentía desgraciado. ¿No quiere sentarse?, dijo. Él echó una mirada a la puerta. Sir Clifford, dijo, no estará. Ella reflexionó un momento. Quizás, dijo. Y le miró. No quiero que Clifford lo sepa, ni que lo sospeche siquiera. Le haría tanto daño. Pero no pienso que hayamos hecho mal, ¿no cree? Mal. Por supuesto que no. Es usted tan infinitamente buena conmigo, que casi no puedo soportarlo. Se volvió a un lado y ella se dio cuenta de que un momento más tarde estaría sollozando. Pero no hace falta que se lo contemos a Clifford, ¿no?, rogó ella. Le haría tanto daño. Y si nunca lo sabe, nunca lo sospecha, no se hace daño a nadie. Yo, dijo él casi con orgullo, por mí no sabrá nada. Ya lo verá. ¿Delatarme yo? Ja, ja. Soltó su risa vacía y cínica al considerar la idea. Ella le observaba asombrada. Él dijo, ¿puedo besarle la mano y retirarme? Iré a Sheffield y creo que me quedaré allí a comer, si puedo, y volveré para el té. ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Puedo estar seguro de que no me odia? ¿Y de que no me odiará? Finalizó con una nota desesperada de cinismo. No le odio, dijo ella. Me gusta. Ah, dijo él orgullosamente, prefiero que me diga eso a que me diga que me ama. Es mucho más importante. Hasta la tarde, entonces. Tengo mucho en qué pensar, hasta luego. Le besó la mano humildemente y se fue. Me parece que no aguanto a ese joven, dijo Clifford en la comida. ¿Por qué?, preguntó Connie. Es tan vulgar por debajo de esa capa de barniz. Esperando solo a saltar sobre nosotros. Tengo la impresión de que la gente se ha portado muy mal con él, dijo Connie. ¿Y te asombra? ¿Crees que él pasa el tiempo haciendo obras de caridad? Creo que tiene una cierta generosidad. ¿Hacia quién? No lo sé muy bien. Claro que no lo sabes. Me temo.
que confundes la falta de escrúpulos con la generosidad. Connie no contestó. ¿Era cierto? Era posible. Sin embargo, en la falta de escrúpulos de Michaelis había una cierta fascinación para ella. Él avanzaba kilómetros donde Clifford solo daba unos tímidos pasos. A su manera había conquistado el mundo, que era lo que Clifford quería hacer. El fin y los medios. ¿Eran los de Michaelis más despreciables que los de Clifford? Era la forma en que el pobre marginado había sabido salir adelante, y por la puerta trasera, peor que la forma en que se vendía Clifford para llegar a la fama. La diosa bastarda, el éxito, eran cortejados por miles de perros jadeantes con la lengua fuera. Y quien lo conseguía era el más perro entre los perros, a juzgar por el éxito. Así que Michaelis podía ir con el rabo alto. Lo extraño era que no lo hacía. Volvió hacia la hora del té con un gran ramo de lirios y violetas y la misma expresión de perro faldero. Connie se preguntaba a veces si no sería una especie de máscara para desarmar a la oposición. Era casi demasiado invariable. ¿Era de verdad y hasta tal punto un perro apaleado? Su autonegación de perro triste se mantuvo toda la tarde, aunque a través de ella Clifford se dio cuenta de su insolencia interior. Connie no, quizás porque no estaba dirigida contra las mujeres, solo contra los hombres y sus presunciones y pretensiones. Aquella insolencia interna e indestructible del escuálido personaje era lo que hacía que los hombres se volvieran contra Michaelis. Su mera presencia, por mucho que se disfrazara bajo una imitación de buenos modales, era un insulto para un hombre de la buena sociedad. Connie estaba enamorada de él, pero se las arregló para mantenerse al margen con su bordado, para dejar hablar a los hombres y no delatarse. En cuanto a Michaelis, era perfecto, exactamente el mismo joven melancólico, atento y distante de la tarde anterior, a millones de grados de divergencia de sus anfitriones, reaccionando el mínimo exigido y sin salir a su encuentro ni una sola vez. Connie pensaba que habría olvidado lo sucedido por la mañana. No lo había olvidado. Pero sabía dónde estaba, en el mismo lugar, a la intemperie, donde permanecen los marginados de nacimiento. No consideraba hacer el amor como algo personal. Sabía que no le llevaría de ser un perro callejero, a quien todo el mundo echa en cara su collar dorado, a ser un perro de buena sociedad. En definitiva, en el fondo más remoto de su alma, era un marginado antisocial e interiormente aceptaba su situación, por muy Bond Street que fuera en la superficie. Su aislamiento era para él una necesidad, del mismo modo que la resignación y la compañía de las clases altas eran también una necesidad para él. Pero el amor ocasional, como bálsamo y alivio, era también positivo, y en eso no era ingrato. Al contrario, se mostraba ardiente y angustiosamente agradecido por un rasgo de cariño natural y espontáneo, hasta llegar casi a las lágrimas. Bajo su cara pálida, inmóvil, sin ilusión, su alma de niño gemía de gratitud hacia la mujer y la necesidad imperiosa de volver a estar con ella, al mismo tiempo que su alma de fugitivo se daba cuenta de que realmente no iba a dejarse atrapar. Encontró la oportunidad, mientras encendían las velas del vestíbulo, de decirle, ¿puedo subir? Yo iré a su habitación, dijo ella. Muy bien. La esperó durante mucho tiempo, y al final llegó. Era una clase de amante tembloroso y excitado cuya crisis llegaba pronto y terminaba. En su cuerpo desnudo había algo curiosamente infantil e indefenso, como son los niños cuando están desnudos. Todas sus defensas estaban en su ingenio y en su astucia, su profundo instinto para la astucia, y cuando no estaba en guardia parecía doblemente desnudo, como un niño de carnes inacabadas y blandas que forcejea desesperadamente. Despertaba en la mujer una especie de salvaje compasión y nostalgia y un deseo físico desbocado y lleno de ansiedad. Aquel deseo físico no era capaz de satisfacerlo él. Él llegaba siempre a su orgasmo y terminaba con rapidez para luego recogerse sobre el pecho de ella y recobrar, en cierto modo, su insolencia, mientras Connie permanecía confusa, insatisfecha, perdida. Pero pronto aprendió a sujetarle, a mantenerle dentro de ella cuando su crisis había terminado. Y entonces era generoso y curiosamente potente, permanecía erecto dentro de ella, abandonado, mientras ella seguía activa, ferozmente. Apasionadamente activa hasta llegar a su propia crisis. Y cuando él sentía el frenesí de ella al llegar a la satisfacción del orgasmo producido por su firme y erecta pasividad, experimentaba un curioso sentimiento de orgullo y satisfacción.
«Oh, qué maravilla», susurraba ella temblorosa, y se quedaba quieta, apretada a él. Él seguía acostado en su propio aislamiento, pero orgulloso de alguna manera. Aquella vez se quedó solo 3 días y con Clifford se portó exactamente lo mismo que la primera tarde, con Connie también. Nada podía alterar su fachada. Escribió a Connie con la misma nota de quejumbrosa melancolía que le era habitual, a veces con ingenio y con un toque de curioso sentimentalismo asexuado. Una especie de desesperada afectividad es lo que parecía sentir por ella, pero el alejamiento esencial seguía siendo el mismo. Era un ser desesperado hasta la médula y parecía querer seguir siéndolo. Odiaba no poco la esperanza. Una inmensa esperanza atravesé la terre, había leído en algún sitio, y su comentario fue, y la puñetera ha ahogado todo lo que merecía la pena. Connie no llegó nunca a entenderle realmente, pero a su manera le amaba. Y siempre sentía en sí misma el reflejo de su desesperanza. Ella no podía amar del todo, no del todo, en la desesperación, y él, un desesperado, no podía amar de ninguna manera. Así siguieron durante algún tiempo, escribiéndose y encontrándose ocasionalmente en Londres. Ella seguía añorando la emoción física, sexual, que podía sacar de él. Por su propia actividad una vez que él había llegado a su pequeño orgasmo. Y él seguía queriendo proporcionársela. Aquello era suficiente para mantenerles en contacto. Y suficiente para darle a ella una forma sutil de autoafirmación, algo ciego y no exento de arrogancia. Era una confianza casi mecánica en su propia fuerza y estaba acompañada de un gran optimismo. Estaba terriblemente contenta en Bragby. Y utilizaba todo el despertar de su alegría y satisfacción para estimular a Clifford, de tal modo que escribió sus mejores cosas en aquella época y era casi feliz en su extraña ceguera. Era él realmente quien recogía el fruto de la satisfacción sensual producida por la erecta pasividad masculina, de mi cáliz en el interior de ella. Pero él nunca lo supo, naturalmente, y si lo hubiera sabido, nunca habría dado las gracias. Sin embargo, cuando aquellos días de su enorme optimismo pleno de alegría y de iniciativa se hubieron ido por completo, y ella se volvió irritable y estaba deprimida, como los echaba Clifford de menos. Quizás, de haberlo sabido todo, hasta hubiera deseado volver a unirla con mi cáliz. Capítulo 4. Connie siempre tuvo el presentimiento de que su aventura con Mick, como le llamaba la gente, no tenía futuro. Y, sin embargo, los demás hombres no significaban nada para ella. Estaba muy apegada a Clifford. Él exigía una buena parte de su vida y ella se la daba. Pero ella exigía una buena parte de la vida de un hombre. Y aquello era algo que Clifford no le daba, no podía. Se producían ráfagas ocasionales de mi cáliz. Pero ella sabía por intuición que aquello iba a terminar. Mick no era capaz de perseverar en nada. Era parte de su naturaleza misma la necesidad de romper cualquier conexión para volver a ser un perro vagabundo, aislado y absolutamente solitario. Aquella era su primera necesidad, aunque siempre decía luego, ella me ha dejado. Se dice que el mundo está lleno de posibilidades, pero en la mayor parte de los casos y en la experiencia personal se limitan a bien pocas. En el mar abunda el buen pescado, quizá, pero la gran masa parece estar compuesta por caballas o arenques, y si uno mismo no es caballa o arenque, es poco probable encontrar buen pescado en el mar. Clifford avanzaba hacia la fama e incluso hacia el dinero. La gente venía a verle. Connie tenía casi siempre a alguien en Bragby. Pero si no eran caballa eran arenque, con algún barbo o congrio ocasionales. Había algunos asiduos, constantes, gente que había estado en Cambridge con Clifford. Uno era Tommy Dux, que se había quedado en el ejército y era general de brigada. El ejército me deja tiempo para pensar y me libra del combate diario de la vida, decía. Otro era Charlie May, un irlandés que escribía trabajos científicos sobre las estrellas. También estaba Hammond, otro escritor. Todos eran de la edad aproximada de Clifford, los jóvenes intelectuales del momento. Todos ellos creían en la vida de la mente. Lo que se hiciera al margen de eso era asunto privado y no importaba demasiado. Nadie piensa en preguntarle a otro a qué hora va al retrete. Eso es algo que no importa a nadie más que a la persona en cuestión. Y así con la mayor parte de los asuntos de la vida ordinaria,
cómo se gana el dinero, o si uno quiere a su mujer, o si se tiene alguna aventura. Todo eso solo le interesa a uno, y, como ir al retrete, les tiene sin cuidado a los demás. Lo único importante sobre el problema sexual, dijo Hammond, que era un individuo alto y delgado, con mujer y 2 niños, pero que tenía una relación mucho más íntima con una máquina de escribir, es que no tiene ninguna importancia. En sentido estricto no hay problema. A nadie se nos ocurre seguir a un hombre al retrete, así que, ¿por qué le vamos a seguir cuando se va a la cama con una mujer? Justamente ahí está el problema. Si no nos fijáramos más en una cosa que en la otra, no habría problema. Todo es un despropósito y una falta de sentido enorme, cuestión de curiosidad mal planteada. Desde luego, Hammond, desde luego. Pero si alguien empieza a rondar a Julia, tú te intranquilizas, y si insiste, puedes llegar a estallar. Julia era la mujer de Hammond. Hombre, claro. Y lo mismo me pasaría si le da por mear en un rincón del cuarto de estar. Hay un sitio adecuado para cada una de esas cosas. ¿Quieres decir que no te importaría que hiciera el amor con Julia en un dormitorio discreto? Charlie May hablaba con una ligera ironía, porque él mismo había coqueteado un poco con Julia y Hammond lo había cortado en seco. Claro que me importaría. El sexo es un asunto privado entre Julia y yo, y desde luego me importaría que alguien trate de meterse en medio. En realidad, dijo el delgado y pecoso Tommy Dux, que tenía un aspecto mucho más irlandés que May, pálido y más bien gordote. En realidad tú, Hammond, tienes un fuerte sentido de la propiedad y una fuerte voluntad de autoafirmación y quieres triunfar. Desde que me quedé definitivamente en el ejército y me aparté un poco de los asuntos del mundo, he llegado a darme cuenta de lo excesiva que es el ansia que tienen los hombres de figurar y triunfar. Está fuera de toda medida. Toda nuestra individualidad se ha ido por ese camino. Y desde luego la gente como tú cree salir mejor adelante con ayuda de una mujer. Por eso eres tan celoso. Eso es lo que el sexo significa para ti, una pequeña dinamo vital entre tú y Julia para llegar al éxito. Si empezaras a no tener éxito empezarías a coquetear, como Charlie, que no tiene éxito. La gente casada, como tú y Julia, lleva una etiqueta pegada como los baúles de viaje. La etiqueta de Julia es señora de Arnold B. Hammond, igual que una maleta en el tren que pertenezca a alguien. Y tu etiqueta es Arnold B. Hammond, a la atención de la señora de Arnold B. Hammond. Sí, tienes razón, tienes razón. La vida de la mente necesita de una casa cómoda y buena comida. Tienes toda la razón. Incluso necesita la posteridad. Pero todo está basado en la tendencia instintiva al éxito. Ese es el eje sobre el que todo da vueltas. Hammond parecía algo picado. Estaba no poco orgulloso de la integridad de su forma de pensar y de no amoldarse a las exigencias de la época, pero a pesar de todo corría tras el éxito. Es muy cierto que no se puede vivir sin pasta, dijo May. Hay que tener una cierta cantidad para poder vivir y salir adelante. Incluso para tener la libertad de pensar hay que tener una cierta cantidad de dinero, o el estómago te lo impedirá. Pero me parece que se le podrían quitar las etiquetas al sexo. Somos libres de hablar con cualquiera, así que, ¿por qué no vamos a ser libres de hacer el amor con cualquier mujer que nos incline a ello? Ya ha hablado el celta lascivo, dijo Clifford. Lascivo, bueno, ¿por qué no? No creo que le haga más daño a una mujer por dormir con ella que por bailar con ella, o incluso por hablarle del tiempo. No es más que un intercambio de sensaciones en lugar de ideas, con que, ¿por qué no? Tan promiscuo como los conejos. Dijo Hammond. ¿Por qué no? ¿Qué tienen de malo los conejos? ¿Son peores que una humanidad neurótica y revolucionaria, llena de un odio histérico? Aún así, no somos conejos, dijo Hammond. Precisamente. Yo tengo mi cerebro. Tengo que hacer ciertos cálculos sobre ciertos asuntos astronómicos que me importan casi más que la vida o la muerte. A veces la indigestión se me cruza en el camino. El hambre se me cruzaría en el camino de una forma desastrosa. Y lo mismo sucede con el hambre de sexo. ¿Y entonces qué? Y yo que me imaginaba que lo que te traía problemas era la indigestión sexual por exceso, dijo Hammond irónicamente. Eso sí que no.
ni como en exceso, ni jodo en exceso. Pasarse en la comida es algo que depende de uno mismo. Pero a ti te gustaría matarme de hambre. En absoluto. Puedes casarte. ¿Y cómo sabes que puedo? Podría no irle bien a mi proceso mental. El matrimonio podría atontaría sin duda, el proceso de mi espíritu. Yo no estoy hecho así, y por eso van a tener que encadenarme a una perrera como un fraile. Es una solemne tontería, chaval. Tengo que vivir y desarrollar mis cálculos. A veces necesito mujeres. Y me niego a convertirlo en un drama y rechazo las condenas morales o las prohibiciones de quien sea. Me avergonzaría de ver a una mujer por el mundo con la etiqueta de mi nombre pegada encima, con la dirección y la estación de destino, como un baúl. Ninguno de los dos había perdonado al otro el asunto de Julia. Es una idea divertida, Charlie, dijo Dux, esa de que el sexo sea simplemente otra forma de hablar en que se ponen en acción las palabras en lugar de decirlas. Supongo que es cierto. Creo que podríamos intercambiar tantas sensaciones y emociones con las mujeres como ideas sobre el tiempo y demás. El sexo podría ser una especie de conversación física normal entre un hombre y una mujer. No se habla con una mujer si no se tienen ideas comunes, mejor dicho, no se pone ningún interés en lo que se habla. Y de la misma manera, a no ser que se tuviera alguna emoción o simpatía en común con una mujer, uno no se acostaría con ella. Pero si se tuviera, si se siente la atracción que hace falta o la simpatía necesaria por una mujer, tendría uno que acostarse con ella, dijo May. Es lo único honesto, acostarse con ella. Igual que cuando se tiene interés en hablar con alguien, lo único decente es tener esa conversación. No cae uno en la mojigatería de meter la lengua entre los dientes y morderla. Se dice lo que se tenga que decir. Y lo mismo en lo otro. No, dijo Hammond. Ese es un error. Tú, por ejemplo, May, malgastas la mitad de tu fuerza con las mujeres. Nunca llegarás a donde debieras con un talento como el tuyo. Una parte demasiado grande de él se va por el otro lado. Quizás sí, y del tuyo se va una parte demasiado pequeña, querido Hammond, casado o no. Puede que mantengas la integridad y pureza de tu cerebro, pero se te está acorchando. Tu cerebro, tan puro, se está quedando tan seco como las cuerdas de un violín, por lo que puede verse. Lo único que haces es taparle la boca. Tommy Dux estalló en una carcajada. A la carga, cerebros. Dijo. Miradme, yo no hago ningún trabajo mental puro y elevado, simplemente garrapateo algunas ideas. Y a pesar de todo, ni me caso ni corro detrás de las mujeres. Creo que Charlie tiene razón, si quiere andar tras las mujeres está en su derecho de no hacerlo muy a menudo. Pero yo no le prohibiría que lo hiciera. En cuanto a Hammond, tiene un sentido de la propiedad, así que naturalmente el camino recto y la puerta estrecha están bien para él. Le veremos convertirse en el auténtico hombre de letras inglés antes de extinguirse, ABC de la cabeza a los pies. Luego vengo yo. No soy nada. Un escribano. ¿Y tú, Clifford? ¿Crees tú que el sexo es un motor que ayuda al hombre a tener éxito en el mundo? Clifford no solía hablar mucho en estas ocasiones. No aguantaba el ritmo, sus ideas no eran lo bastante vitales, era demasiado confuso y emotivo. Ahora se sonrojó y pareció sentirse incómodo. Bien, dijo, dado que yo estoy hors de combat, no creo que pueda decir nada sobre el asunto. De ninguna forma, dijo Dux, tu parte superior no está en absoluto hors de combat. Tu vida mental está sana e intacta. Así que cuéntanos lo que piensas. Bueno, tartamudeó Clifford, aún así creo que no tengo mucha idea. Supongo que, casarse y asunto concluido, corresponde bastante con lo que yo pienso. Aunque, desde luego, es una cosa magnífica entre un hombre y una mujer que se quieran. ¿Una cosa magnífica en qué? Preguntó Tommy. Oh, perfecciona la intimidad, dijo Clifford, tan incómodo como una mujer en aquella conversación. Bueno, Charlie y yo pensamos que el sexo es una especie de comunicación como el hablar. Que cualquier mujer empiece una conversación sobre el sexo conmigo y me parecerá natural ir a la cama con ella. Para terminarla, cada cosa a su tiempo. Desgraciadamente,
ninguna mujer parece interesada en entrar en materia conmigo, así que me acuesto solo, y no me va mal así. Por lo menos lo espero, porque, ¿cómo voy a saberlo? En todo caso no tengo cálculos astronómicos que puedan interrumpirse ni obras inmortales que escribir. No soy más que un individuo que se oculta en el ejército. Se produjo un silencio. Los 4 hombres fumaban. Y Connie, sentada allí, dio otra puntada a su bordado. Sí, allí estaba. Muda. Tenía que estar callada como un ratoncito para no interrumpir las altas especulaciones mentales de aquellos sabios intelectuales, pero tenía que estar allí. La cosa no salía tan bien sin ella, las ideas de aquellos hombres no fluían con la misma facilidad. Clifford era mucho más brusco y nervioso, se le enfriaban antes los ánimos en ausencia de Connie y la conversación no funcionaba. Lo mejor era para Tommy Dux, la presencia de ella le inspiraba. A Connie no le gustaba Hammond, parecía muy egoísta en un sentido mental. Y, aunque algo de Charlie May le gustaba, le parecía un tanto desagradable y desordenado, a pesar de sus estrellas. ¿Cuántas tardes había tenido que estar sentada escuchando lo que decían aquellos hombres? Aquellos y 1 o 2 más. Que aparentemente no llegaran nunca a nada, no parecía molestarla en absoluto. Le gustaba escuchar lo que tenían que decir, especialmente cuando Tommy estaba allí. Era divertido. En lugar de besarte y tocarte con sus cuerpos, descubrían sus mentes ante ti. Era muy divertido. Pero qué mentes tan frías. Y por otro lado todo aquello era algo irritante. Ella sentía más respeto por Michalis, cuyo nombre trataban todos con desprecio, llamándole mono arribista y hortera inculto de la peor especie. Mono y hortera o no, iba derecho a sus propias conclusiones. No se reducía a pasearse alrededor de ellas con millones de palabras en una exhibición de vida intelectual. Connie no era ajena a la vida del espíritu, era algo que la apasionaba. Pero creía que exageraban un poco. Le gustaba estar allí, envuelta en las nubes de tabaco de aquellas famosas veladas. De los compinches, como los llamaba para sí. Le divertía infinitamente y la enorgullecía que ni siquiera pudieran hablar sin su presencia callada. Ella sentía un enorme respeto por el pensamiento, y aquellos hombres intentaban por lo menos pensar honestamente. Pero era como si en algún lugar hubiera un gato encerrado que no se decidía a saltar nunca. Se parecían todos en que hablaban de algo, pero lo que ese algo significaba para la vida o para ella no podría decirlo. Era algo que Mick no era capaz de aclarar tampoco. Aunque Mick, por lo menos, no trataba de hacer nada más que salir adelante en la vida y poner tantas zancadillas a los otros como los otros le ponían a él. Era verdaderamente antisocial, que era lo que Clifford y sus amigos le reprochaban. Clifford y sus amigos no eran antisociales, trataban más o menos de salvar a la humanidad, o en último caso de instruirla. Hubo una conversación admirable el domingo por la noche, cuando de nuevo tocaron el tema del amor. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones al unísono o algo así, dijo Tommy Dux. Me gustaría saber qué es ese lazo. El lazo que nos une en este momento es la fricción mental de uno contra otro. Y, aparte de eso, poco lazo hay entre nosotros. En cuanto nos separamos decimos cosas horrorosas de los demás, como todos los puñeteros intelectuales del mundo. En realidad toda la puñetera gente, si vamos al caso, ¿por qué? Todo el mundo hace igual. O, si no, nos separamos y ocultamos todo el desprecio que sentimos los unos por los otros diciendo piropos de mentira. Es algo curioso que la vida intelectual parezca tener las raíces hundidas en el desprecio, un desprecio inefable e inconmensurable. Siempre ha sido así. Mirad a Sócrates, en Platón, y toda la banda que le rodeaba. Puro desprecio, una tremenda alegría en destrozar a quien sea, a Protágoras o a quien quiera que le tocara el turno. Y Alcibíades y todos los demás cerdos de discípulos echándose de cabeza a la pelea. Tengo que decir que le hace a uno preferir a Buda, sentado tranquilamente bajo un árbol, o a Jesús contándoles a sus discípulos pequeños cuentos de catequesis, pacíficamente, sin fuegos artificiales de intelectual. No, hay algo radicalmente equivocado en la vida intelectual. Está basada en el desprecio y la envidia y el desprecio. Conoceréis el árbol por sus frutos. No creo que nosotros seamos tan despreciativos,
protestó Clifford. Querido Clifford, fíjate en cómo hablamos nosotros mismos los unos de los otros, todos nosotros. Yo soy peor que cualquiera. Porque prefiero absolutamente la malevolencia espontánea a los piropos repensados. Son veneno. Si empiezo a decir qué tío tan estupendo es Clifford, etc., habría que sentir lástima por él. Por Dios, decid todos lo peor que se os ocurra sobre mí y yo estaré seguro de que me seguís apreciando. No cantéis mis alabanzas, o será que estoy acabado. Pero yo creo que todos nos apreciamos de verdad, dijo Hammond. Necesariamente, nos decimos cosas tan horribles y contamos cosas tan desagradables cuando alguno no está. Yo soy el peor. Y yo creo que confundes la vida del espíritu con la actividad crítica. Estoy de acuerdo contigo. Sócrates le dio a la actividad crítica un gran impulso, pero hizo más que eso, dijo Charlie May un tanto magistral. Los amigos eran de una curiosa pomposidad bajo su pretendida modestia. Todo se decía ex cátedra, a pesar de las apariencias de humildad. Dux se negó a entrar en el tema de Sócrates. Exactamente, crítica y conocimiento no son lo mismo, dijo Hammond. Desde luego que no, intervino Berry, un joven moreno y tímido que había venido a visitar a Dux y pasaría allí la noche. Todos le miraron como si hubiera abierto la boca a un asno. No estaba hablando sobre el conocimiento. Estaba hablando de la vida intelectual, rió Dux. El conocimiento real parte del todo de la conciencia, del vientre y del pene tanto como del cerebro y la mente. La mente solo puede analizar y racionalizar. Si se deja que la mente y la razón manden en el gallinero, lo único que pueden hacer es criticar y acabar con todo. Repito, lo único que pueden hacer. Esto es de una gran importancia. Dios, y como necesita hoy el mundo la crítica, una crítica implacable. Por tanto, vivamos la vida mental y la gloria en nuestra malignidad y acabemos con la inútil farsa. Pero, cuidado, la cosa es así, mientras se vive la vida se es de alguna manera un todo orgánico con la vida toda. Pero una vez que se entra en los caminos de la vida mental se recoge el fruto. Se ha cortado la relación entre la manzana y el árbol, la relación orgánica. Y si no queda nada en la vida más que la vida de la mente, se convierte uno mismo en una manzana cortada del árbol, caída a tierra. Y entonces se convierte en una necesidad lógica ser despreciativo, de la misma manera que la necesidad natural de la manzana caída es pudrirse. Clifford abrió mucho los ojos, para él era todo palabrería. Connie se reía para dentro en secreto. Así que somos todos manzanas caídas, dijo Hammond con una cierta acidez y petulancia. Convirtámonos en sidra, dijo Charlie. ¿Pero qué piensas del bolchevismo? Dijo el moreno Berry, como si todo hubiera llevado a aquella cuestión. ¡Bravo!, estalló Charlie. ¿Qué piensas del bolchevismo? Venga. Vamos a destrozar al bolchevismo, dijo Dux. Me temo que el bolchevismo es un tema demasiado amplio, dijo Hammond moviendo la cabeza gravemente. A mí me parece que el bolchevismo, dijo Charlie, no es más que un odio exagerado a lo que ellos llaman lo burgués. ¿Y qué cosa es lo burgués? Eso no está nada claro. Es el capitalismo, entre otras cosas. Los sentimientos y las emociones son tan decididamente burgueses, que habría que inventar un ser humano que no los tuviera. Así el individuo, especialmente el hombre persona, es un burgués, de modo que hay que suprimirlo. Uno debe desaparecer engullido por algo más grande, el conglomerado social soviético. Un organismo, incluso, es burgués, así que el ideal debe ser mecánico. La única cosa que es una unidad, no orgánica, compuesta de muchas partes diferentes y sin embargo esencialmente iguales, es la máquina. Cada hombre es una pieza de la máquina y el motor de la máquina el odio, odio a lo burgués. Eso, para mí, es el bolchevismo. Totalmente, dijo Tommy. Pero esa me parece una descripción perfecta del ideal industrial. Es, en embrión, el ideal del dueño de fábrica, excepto que nunca reconocería que el odio sea la fuerza motriz. Y es odio, se diga lo que se diga, odio a la vida misma. Basta mirar estos Midlands para verlo con toda claridad. Pero todo ello es parte de la vida de la mente, es una consecuencia lógica.
Niego que el bolchevismo sea lógico, rechaza la mayor parte de las premisas, dijo Hammond. Pero, querido, admite la premisa material, y eso mismo es lo que hace la mente pura, exclusivamente. Por lo menos el bolchevismo ha ido hasta el fondo del asunto, dijo Charlie. Al fondo del asunto. El fondo que no tiene fondo. Los bolcheviques tendrán dentro de poco el mejor ejército del mundo, con el mejor equipo mecánico. Pero esto no puede seguir, todo este odio. Tiene que haber una reacción, dijo Hammond. Bueno, hemos esperado muchos años. Seguiremos esperando. El odio es algo que crece como cualquier otra cosa. Es el resultado inevitable de imponer las ideas a la vida, de violentar nuestros instintos más profundos. Y violentamos nuestros instintos más profundos de acuerdo con determinadas ideas. Hacemos que sea una fórmula la que nos mueva, como máquinas. La mente lógica pretende guiar el rebaño y el redil se convierte en puro odio. Todos somos bolcheviques, solo que somos hipócritas. Los rusos son bolcheviques sin hipocresía. Pero hay otras muchas maneras de hacerlo, además de la soviética, dijo Hammond. La verdad es que los bolcheviques no son muy inteligentes. Desde luego que no. Pero a veces es inteligente ser medio tonto, si quieres llegar a donde te propones. Personalmente considero el bolchevismo una imbecilidad, pero también nuestra vida social en Occidente me parece una imbecilidad. Y de la misma manera considero nuestra tan cacareada vida mental una imbecilidad. Somos todos tan fríos como cretinos, tan carentes de pasiones como los idiotas. Somos todos bolcheviques, solo que lo llamamos de otra manera. Nos creemos dioses, hombres como dioses. Es igual que el bolchevismo. Hay que ser humano y tener un corazón y un pene si queremos librarnos de ser dioses o bolcheviques, porque las dos cosas son lo mismo, las dos son demasiado hermosas para ser ciertas. En el silencio negativo surgió la angustiada pregunta de Berry, ¿tú crees en el amor, Tommy, no? ¡Qué muchacho tan encantador! Dijo Tommy. No, mi querubín, 9 veces de cada 10, no. El amor es otra de esas actividades estúpidas hoy día. Chavales que menean las caderas al andar, follando con muchachitas de culo estrecho como efebos, que no se sabe quién es él y quién es ella. ¿Te refieres a ese tipo de amor? ¿O ese tipo de amor que consiste en unir las fortunas para triunfar, aquí mi marido, aquí mi señora? No, muchacho, no creo en eso en absoluto. ¿Pero crees en algo? Yo. Intelectualmente creo en tener un buen corazón, un pene juguetón, una inteligencia despierta y el valor de decir, mierda, delante de una señora. Sí, todo eso lo tienes, dijo Berry. Tommy Dux estalló en carcajadas. ¡Qué ángel! Si yo tuviera eso. Si yo tuviera eso. No, tengo el corazón tan insensible como una patata, el pene se me dobla y no levanta cabeza jamás. Preferiría cortármelo de un tajo que decir, mierda, delante de mi madre o mi tía, que son verdaderas señoras, no te olvides, y no soy realmente inteligente, no soy más que un vividor mental. Sería maravilloso ser inteligente, entonces tendría uno vivas todas esas partes mencionadas e inmencionables. El pene levanta la cabeza y dice, ¿cómo está usted? A cualquier persona inteligente. Renoir decía que pintaba sus cuadros con el pene, y era verdad, magníficos cuadros. Me gustaría hacer algo con el mío. Dios, y uno solo es capaz de hablar. Una tortura más que añadir al Hades. Y Sócrates lo empezó todo. Hay mujeres agradables en el mundo, dijo Connie levantando la cabeza y hablando por fin. A los hombres no les gustó. Debería haber pretendido no oír nada. No les gustaba nada que admitiera haber estado escuchando atentamente una conversación así. Dios mío. Si no son agradables conmigo, ¿qué importa que lo sean con el vecino? No, es absurdo. Yo no puedo vibrar al unísono con una mujer. No deseo realmente a ninguna mujer cuando estoy frente a ella, y no voy a empezar a forzarme a que me guste. Santo cielo, no. Seguiré como estoy y viviré una vida intelectual. Es lo único honrado que puedo hacer. Me hace completamente feliz hablar con las mujeres, pero es algo puro, puro sin remedio. Puro sin remedio.
¿Qué dices tú, Hildebrand, pequeño? Es mucho menos complicado si uno permanece puro, dijo Berry. Sí, la vida es demasiado sencilla. Capítulo 5. Una mañana de escarcha con algo de sol de febrero, Clifford y Connie salieron a dar un paseo por el parque hasta el bosque. Es decir, Clifford iba en su silla de motor y Connie caminaba a su lado. La atmósfera pesada tenía aún un olor a azufre, pero ambos estaban acostumbrados. En torno al horizonte próximo se levantaba una neblina opalescente de hielo y humo y por encima se veía un trocito de cielo azul. Era como estar en un recinto cerrado, siempre encerrados. La vida era siempre como un sueño o un frenesí en un lugar cerrado. Las ovejas tosían en la hierba áspera y seca del parque, donde la escarcha azuleaba la base de los tallos. Un camino atravesaba el parque hasta la cancela de madera como una hermosa cinta rosada. Clifford lo había hecho preparar hacía poco con gravilla de la mina. Cuando la roca y las escorias del mundo subterráneo habían ardido y soltado el azufre, adquirían un color rosa brillante de gamba cocida en los días secos y color cangrejo en los húmedos. Ahora tenía el color pálido de la gamba con una capa blanco azulada de escarcha. Aquella alfombra de gravilla rosa brillante era algo que gustaba a Connie. No todo iban a ser espinas en la zarza. Clifford conducía con precaución por la pendiente de la ladera y Connie mantenía su mano sobre la silla. Al frente se elevaba el bosque, primero la espesura de avellanos y detrás la densidad rojiza de los robles. En los límites del bosque los conejos correteaban y comían la hierba. Los grajos se elevaron de repente en una fila negra y se alejaron en el cielo mínimo. Connie abrió la cancela de madera y Clifford avanzó lentamente en su silla hasta el amplio sendero que avanzaba, por una pendiente entre los avellanos a los que se había vareado el fruto. El arbolado era un resto de la gran mancha donde Robin de los Bosques había cazado, y aquel sendero era una vieja senda que atravesaba la región. Pero ahora, naturalmente, era solo un camino en el bosque privado. La carretera de Mansfield doblaba hacia el norte. Todo en el bosque permanecía inmóvil, en tierra las hojas muertas mantenían debajo la escarcha. Una urraca dejó oír su graznido, los pájaros aletearon. Pero no había caza, ningún faisán. Los habían matado durante la guerra y el bosque había quedado sin protección, hasta que ahora Clifford había vuelto a contratar a un guardabosque. Clifford amaba el bosque, amaba los viejos robles. Tenía el sentido de que habían sido suyos durante generaciones. Quería protegerlos. Deseaba que el lugar no fuera violado, que estuviera cerrado al mundo. La silla renqueaba lentamente pendiente arriba, botando y saltando sobre los terrones helados. Y de repente, a la izquierda, apareció un claro donde no había más que una maraña de helechos muertos, algunos menudos rebrotes dispersos aquí y allá, algunos tocones mostrando el corte de la sierra y sus raíces retorcidas, sin vida. Y manchas de negrura en los lugares donde los leñadores habían quemado ramas y basura. Aquel era uno de los sitios que Sir Geoffrey había hecho talar durante la guerra para sacar troncos para las trincheras. Toda la pendiente que arrancaba a la derecha del sendero aparecía desnuda y en un extraño abandono. En la cima de la pendiente, donde una vez hubo robles, había ahora desolación, y desde allí podía verse sobre los árboles el tren de la mina y las nuevas fábricas de Stags Gate. Connie se había detenido y miraba, era una brecha en el puro aislamiento del bosque. Por allí entraba él. Mundo. Pero no dijo nada a Clifford. Curiosamente, aquel sitio inhóspito enfurecía siempre a Clifford. Había estado en la guerra y sabía lo que significaba. Pero no se había enfadado realmente hasta ver aquella colina desnuda. Iba a hacerla repoblar. Pero le llevaba a odiar a Sir Geoffrey. Clifford estaba sentado, con la expresión fija, mientras la silla de ruedas ascendía lentamente. Cuando llegaron a la cumbre se detuvo, no quería arriesgarse por la pendiente de bajada, larga y llena de baches. Se quedó mirando el recorrido verde del camino cuesta abajo, una abertura clara entre los helechos y los robles. Hacía una curva en lo bajo de la pendiente y desaparecía, pero era una curva suave y agradable, como a propósito para caballeros sobre sus monturas y damas sobre palafrenes. Creo que este es realmente el corazón de Inglaterra, dijo Clifford a Connie, sentado al cálido sol de febrero. Sí, dijo ella, mientras se sentaba sobre un tocón del sendero con su vestido de punto azul.
Sí. Esta es la antigua Inglaterra, su corazón, y estoy dispuesto a mantenerlo intacto. Ah, sí. Dijo Connie. Pero al decirlo estaba escuchando la sirena de las 11 de la mina de Stacks Gate. Clifford estaba demasiado acostumbrado al sonido para darse cuenta. Quiero que este bosque sea perfecto, virgen. No quiero que entre nadie, dijo Clifford. Había algo de patético en ello. El bosque conservaba aún algo del misterio de la antigua y salvaje Inglaterra, pero las talas de Sir Geoffrey durante la guerra habían supuesto un duro golpe. Qué silenciosos estaban los árboles, con sus ramas innumerables y retorcidas recortadas contra el cielo y sus troncos grises y obstinados emergiendo de entre la maleza marrón. Allí había habido en tiempos siervos, arqueros y frailes al paso cansino de los asnos. El lugar tenía memoria, seguía recordando. Clifford estaba sentado al sol mortecino, la luz caía sobre su cabello suave y más bien rubio, su cara llena y colorada era inescrutable. Siento mucho más no tener un hijo cuando vengo aquí que en otro momento cualquiera, dijo. Pero el bosque es más viejo que tu familia, respondió Connie suavemente. Desde luego, dijo Clifford. Pero nosotros lo hemos mantenido. A no ser por nosotros desaparecería, habría desaparecido ya, como el resto del bosque. Debemos conservar algo de la antigua Inglaterra. Sí, dijo Connie. Aunque no pueda conservarse sola y haya que conservarla contra la nueva Inglaterra. Es triste, lo sé. Si no se conserva algo de la antigua Inglaterra, no habrá Inglaterra en absoluto, dijo Clifford. Y nosotros, los que tenemos estas cosas y las comprendemos, tenemos el deber de mantenerlas. Se produjo una pausa triste. Sí, durante algún tiempo, dijo Connie. Durante algún tiempo. Es todo lo que podemos hacer. Una pequeña contribución. Creo que en mi familia cada uno ha hecho lo que ha podido desde que tenemos esto. Puede uno estar contra los convencionalismos, pero hay que respetar la tradición. De nuevo hubo una pausa. ¿Qué tradición?, preguntó Connie. La tradición de Inglaterra. De esto. Sí, dijo ella lentamente. Por eso hay que tener un hijo, uno mismo solo es un eslabón en la cadena, dijo. Connie no sentía ninguna admiración por las cadenas, pero no dijo nada. Estaba pensando en la curiosa impersonalidad del deseo que tenía el de tener un hijo. Siento no poder tener un hijo, dijo ella. Él la miró fijamente, con sus ojos expresivos azul pálido. Casi sería bueno que tuvieras un hijo con otro hombre, dijo él. Si lo educáramos en Bragby nos pertenecería a nosotros y a este lugar. No creo muy intensamente en la paternidad. Si tuviéramos un hijo que criar, sería nuestro y él continuaría. ¿No crees que vale la pena considerarlo? Por fin Connie le miró. El niño, su niño, no era más que un o para él. Lo. ¿Y el otro hombre?, preguntó ella. ¿Y eso importa mucho? Es que esas cosas nos van a afectar a nosotros. Tú tuviste aquel amante en Alemania, ¿qué queda ahora de él? Casi nada. Yo creo que esos pequeños actos y esas pequeñas relaciones que tenemos en nuestras vidas no importan demasiado. Se terminan y, ¿en qué quedan? ¿En qué? Que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores. Solo lo que dura toda nuestra vida tiene importancia. Mi propia vida es lo que me importa, en su larga continuidad y en su desarrollo. ¿Pero qué importan las relaciones momentáneas? Y especialmente las relaciones sexuales momentáneas. Sí, la gente no les da una importancia excesiva, pasan como el apareamiento de los pájaros. Y así debe ser. ¿Qué importancia tiene? Es la compañía de toda una vida lo que importa. Es el vivir juntos día a día, no dormir juntos una vez o dos. Tú y yo estamos casados, suceda lo que suceda. Tenemos cada uno la costumbre del otro. Y la costumbre, en mi opinión, es más vital que una excitación momentánea. Esa cosa larga, lenta, duradera, eso es lo que nos hace vivir, no un espasmo casual de la clase que sea. Poco a poco, viviendo juntas, dos personas adquieren una resonancia unísona, vibran íntimamente de manera común.
Ese es el verdadero secreto del matrimonio, no el sexo, por lo menos no la simple función del sexo. Tú y yo estamos entrelazados en un matrimonio. Si nos aferramos a eso podríamos encontrar un arreglo para el asunto del sexo como arreglamos una visita al dentista, puesto que en ese aspecto el destino nos ha dado un jaque mate físico. Connie seguía sentada, escuchando con una especie de asombro y una especie de miedo. No sabía si él tenía razón o no. Por una parte existía Michalis, a quien ella amaba, al menos eso se decía a sí misma. Pero su amor era de alguna forma solo una excursión de su matrimonio con Clifford, de su larga y lenta costumbre de intimidad formada a través de años de sufrimiento y paciencia. Quizás el alma humana necesite excursiones y no haya que negárselas. Pero lo que define una excursión es que luego se vuelve a casa. ¿Y no te importaría con qué hombre tuviera el hijo?, preguntó ella. No, Connie, me fiaría de tu instinto natural de decencia y selección. Tú no permitirías que te tocara un individuo inadecuado. Ella pensó en Michalis. Correspondía absolutamente a la idea que tenía Clifford del individuo inadecuado. Pero hombres y mujeres tienen ideas diferentes sobre los individuos inadecuados, dijo ella. No, contestó él. Tú me quieres. No creo que pudieras querer nunca a un hombre que me fuera puramente antipático. Tu ritmo no te lo permitiría. Ella estaba callada. Aquella lógica podía no tener respuesta por ser tan absolutamente equivocada. ¿Y esperarías que yo te lo contara?, preguntó, mirándole casi furtivamente. En absoluto. Preferiría no saberlo. Pero estás de acuerdo conmigo, ¿no? En que el sexo momentáneo no es nada si se compara con toda una vida vivida juntos. ¿No crees que uno puede subordinar la cosa del sexo a las necesidades de una larga vida? Utilizarlo, puesto que nos vemos forzados a hacerlo. Después de todo, ¿qué importan estas excitaciones momentáneas? ¿No es cierto que el único problema de la vida es la lenta construcción de una personalidad integral a través de los años? ¿Vivir una vida donde todo tenga su sitio? Una vida inconexa no tiene sentido. Si la falta de sexo va a acabar desquiciándote, sería mejor entonces que tuvieras una aventura amorosa. Si la falta de un hijo va a acabar desquiciándote, ten entonces un hijo si es posible. Pero haz esas cosas solo para llegar a una vida integral que se convierta en un todo armónico. Y tú y yo podemos hacer eso juntos, ¿no crees? Si nos adaptamos a las necesidades y al mismo tiempo hacemos que esa adaptación se integre en un todo con la vida que ya hemos vivido. ¿No te parece? Connie se sentía un poco apabullada por sus palabras. Sabía que tenía razón teóricamente. Pero cuando pensaba en la vida que ya había vivido con él, tenía sus dudas. ¿Era realmente su destino integrarse en la vida de él durante el resto de sus días? Nada más. ¿Es que no era más que eso? Tenía que contentarse con una vida permanente a su lado, un único tejido, pero bordado quizás con la flor ocasional de una aventura. ¿Cómo podía saber lo que iba a sentir al año siguiente? ¿Cómo puede saberlo nadie? ¿Cómo puede decirse un sí para años y años? El sí insignificante que se dice en un momento. Atrapada como con un alfiler por aquella mínima palabra revoloteante. Desde luego tenía que levantar el vuelo y huir para que pudieran seguirla otros síes y otros noes. Como el revoloteo de las mariposas. Creo que tienes razón, Clifford. Hasta donde soy capaz de entender estoy de acuerdo contigo. Solo que la vida puede acabar dando a todo perspectivas diferentes. Pero hasta que la vida adquiera esa nueva perspectiva, ¿estás de acuerdo? Oh, sí. Creo que lo estoy realmente. Estaba observando a un spaniel marrón que había salido de un sendero lateral y les miraba con el hocico en alto, ladrando suavemente. Un hombre con una escopeta apareció rápido y silencioso tras la perra, enfrentándose a ellos como si fuera a atacar. En lugar de ello, se detuvo, saludó e iba a descender de nuevo por la pendiente. No era más que el nuevo guardabosque, pero había asustado a Connie al aparecer de forma tan repentina y amenazadora. Así es como le había visto, como una amenaza vertiginosa surgiendo de la nada. Era un hombre vestido de pana verde, con polainas, al viejo estilo, de cara colorada, bigote pelirrojo y ojos distantes.
bajaba ya la colina a paso rápido. «Mellors», gritó Clifford. El hombre se volvió con presteza y saludó militarmente con un gesto rápido y breve, un soldado. ¿Quiere darle la vuelta a la silla y ponerla en marcha? Así será más fácil, dijo Clifford. El hombre se echó rápidamente la escopeta al hombro y se acercó con el mismo movimiento rápido y suave a la vez, como un ser invisible. Era relativamente alto y delgado y no hablaba. No miró a Connie en absoluto, solo a la silla de ruedas. «Connie, este es el nuevo guardabosque, Mellors». «¿Todavía no conocía usted a su excelencia, Mellors?» «No, señor». Fue la respuesta automática y neutra. El hombre se quitó el sombrero, mostrando su cabello espeso y casi rubio. Miró directamente a Connie. A los ojos, con una mirada impersonal y sin temor, como si quisiera estudiar cómo era ella. Ella se sintió intimidada. Inclinó hacia él la cabeza con una cierta vergüenza, y él pasó el sombrero a la mano izquierda e hizo una ligera inclinación, como un caballero, pero no dijo nada. Permaneció un momento callado, con el sombrero en la mano. «Pero ya lleva usted algún tiempo aquí, ¿no?», le dijo Connie. 8 meses, señora, excelencia. Se corrigió con calma. «¿Y le gusta?». Le miró a los ojos, que se contrajeron ligeramente, con ironía, con desvergüenza quizás. «Sí, claro, gracias, excelencia. Me he criado aquí». Hizo otra ligera inclinación, se volvió, se colocó el sombrero y avanzó para coger la silla. Su voz, en las últimas palabras, había caído en el pesado arrastrar del dialecto local, quizás también burlándose, porque no había habido en ella rastro alguno del dialecto hasta entonces. Casi podría ser un caballero. En todo caso era un individuo curioso, rápido, diferente, solitario, pero seguro de sí mismo. Clifford puso en marcha el motorcito. El hombre hizo girar cuidadosamente la silla y la puso de cara hacia la pendiente, que ondulaba suave hacia la oscura espesura de los avellanos. ¿Alguna cosa más, Sir Clifford?, preguntó el hombre. «No, será mejor que venga conmigo, no vaya a pararse. El motor no tiene realmente fuerza para ir cuesta arriba». El hombre miró en torno buscando a la perra. Una mirada pensativa. El spaniel le miró y movió ligeramente el rabo. Una sonrisita burlándose de ella o tomándole el pelo, y sin embargo amable, le vino a los ojos un instante, luego desapareció para dejar paso a una cara sin expresión. Fueron con bastante rapidez cuesta abajo. El hombre llevaba la mano sobre la barra de la silla, sujetándola. Parecía más un soldado voluntario que un criado. Y algo en él le recordaba a Connie a Tommy Dux. Cuando llegaron a los avellanos, Connie se adelantó corriendo y abrió la cancela del parque. Mientras ella la sujetaba, los dos hombres la miraron al pasar. Clifford de forma crítica, y el otro hombre con una admiración curiosa y fría, queriendo observar de forma impersonal cómo era ella. Y ella vio en sus ojos azules e impersonales una mirada de sufrimiento y lejanía, de un cierto calor, sin embargo. ¿Pero por qué era tan altivo, tan alejado? Clifford detuvo la silla una vez pasada la portalada y el hombre se acercó rápido y cortés a cerrarla. ¿Por qué corriste a abrir?, preguntó Clifford en voz baja y calmada, mostrando su descontento. Mellors lo habría hecho. «Creí que ibais a seguir sin parar», dijo Connie. «¿Y dejar que corrieras detrás de nosotros?», dijo Clifford. «Bueno, a veces me gusta correr». Mellors volvió a agarrar la silla con un aire de perfecta ausencia, aunque, sin embargo, Connie se daba cuenta de que estaba fijándose en todo. Mientras empujaba la silla por la empinada pendiente del parque, comenzó a respirar jadeante, con los labios entreabiertos. En realidad era frágil. Curiosamente lleno de vitalidad, pero algo frágil y sofocado. Su instinto de mujer se había dado cuenta de ello. Connie se retrasó y dejó que siguiera adelante la silla de ruedas. El día se había puesto gris. El pequeño fragmento de cielo azul entrevisto antes en el círculo de la neblina se había cerrado de nuevo, como si hubieran vuelto a poner la tapadera. Hacía un frío desagradable. Iba a nevar. Todo gris, todo gris. El mundo parecía gastado.
La silla se había detenido en la cima del camino color rosa. Clifford buscaba a Connie con la mirada. «No estarás cansada, ¿no?», preguntó. «Oh, no», dijo ella. Pero sí lo estaba. Un anhelo extraño y fatigante, una insatisfacción se habían apoderado de ella. Clifford no se había dado cuenta, aquellas no eran cosas que él notara. Pero el extraño lo advirtió. Para Connie todo en el mundo y en la vida parecía gastado, y su insatisfacción era más antigua que las colinas.